Pues bienvenido al programa de Pites de Grau, y aquí estamos una vez más y tenemos con nosotros a Geraldine de Clave 45, compañero inestimable de Misterios. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola David, gracias por traerme al programa. Me has traído una ocasión muy memorable, estoy muy contento. Hoy vamos precisamente a hablar del maestro, el maestro de las artes, el maestro del cómic, que es el gran Francisco Ibáñez. Que, bueno, yo toda una generación aprendimos a leer con Ibáñez. No sé si también tu generación, tú eres un poquito más mayor que yo, pero niños de 40, 50 años creo que aprendieron a leer con él, ¿no? Y yo creo que aún, bueno, no sé, te iba a decirte, mi generación, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque en mi generación hay mucho vaco burro que ni siquiera aprendió a leer. Pero los que sí dijeron, voy a ver qué es esto de leer, pues seguro que también les afectó Ibáñez y aprendieron mucho, ¿no? Pero sí, haciendo esa distinción honorable de los gorrinos floridos, inalfabetados estos, pues sí, o sea, el resto sí, aprendió mucho con Ibáñez y lo teníamos en mucha estima. Y te voy a decir otra cosa, mi generación, las que éramos niños en los 70, decir te veo era decir un mortadelo. Sí, de hecho, fíjate, eso me recuerda a lo de Sony con PlayStation, jugar a la PlayStation, jugar a la consola, Sí, consiguió que fuera sinónimo su marca. Bueno, yo sí. recuerdo, mis primeros recuerdos de la infancia es pegado a un mortadelo, a un volumen de estos de los Olés. Como tengo, voy a ir sacando por aquí, bueno, igual te asustas de lo que tengo por aquí. Fíjate. Maravillas. Sí, sí. 275 pesetas. 250, que esto ya Pesetas. eran más de mi época. Y tengo algunos más antiguos, ¿eh? Que eran de la época. Esos Fíjate, tengo yo, a ver cuánto te vale. 40 40 pesetas. pesetas. De esos tengo yo unos cuantos, ¿eh? Este es un Pepe Gotera y Otilio. Este es el más viejo que tengo, ¿eh? Wow. Eso es de coleccionismo, tío. Tenías que tenerlo dentro de un Mylar. Sí, la verdad es que sí, se me están estropeando un poquito, simplemente de tenerlos en la estantería. Recuérdate que Pero esto no estaba ahí editado para longevidad. bueno, es que los olés y todo esto eran para sacarlos masivamente. De hecho, la táctica Alto consumo. Sí, señor. que tenían no es como los manga en Japón, que son de usar y tirar con papel de váter. Sí. Pero la táctica era masificar, llenar el kiosco de cómics de Bruguera para que casi no entrara ningún otro. Y realmente ¿Sabes un? importaba la cantidad más que la calidad. Exactamente. ¿Sabes un dato que me llegó muy recientemente para este programa? Encontré una web donde hablaba un ex empleado de Bruguera, un ex empleado bajo, quiero decir, que se dedicaba a las impresas y esas cosas, ¿no? Y tal, que decía que de hecho compraban mucho más papel al final de la primavera, porque en el verano iban a inundar los kioscos con tebeos porque los niños estaban de vacaciones. Fíjate. Bueno, tenían táctica, claro, la táctica comercial, imagino que eso todo lo Desde tendrán muy luego. estudiado. Te puedo Sí, contar sí, una que cosita. A mí me contaron de algunas de las tácticas de Bruguera, que hablaré después de eso, ¿eh? Algunas de las tácticas de Bruguera, que esto me lo decía Alfonso, fíjate, que con el que hice Comic Astur, de algunos de los que venían al Salón del Cómic de Barcelona, de aquí de Avilés, de las jornadas del cómic de Avilés, que algunos de los de Bruguera, en el cheque donde cobraban, detrás ponía: y cedes los derechos de tus personajes por el valor del cheque. Fíjate qué tremendo. qué tipo de Sí, usura. qué ladinos, tío. Joder, ¿Quieres qué cobrar el cheque? civilinos. ¿Quieres cobrar el cheque? Pues los derechos son nuestros. Cosa Sí, que sí, esto sí, sí. después repercutió cuando pasó lo que pasó con la editorial. Y me pregunto Efectivamente. yo, ¿qué pasaría con la editorial? Bueno, eso ya lo contestarás dentro de poco, Lo ¿verdad? contestaré entre poco. Quería empezar primero un poco con contar, Ibáñez, que con el motivo de su posible candidatura al príncipe o a la princesa de Asturias, al premio Princesa de Asturias, que ya fue candidato en varias ocasiones, pues que creo que este año está sonando bastante fuerte. Con un poquito de suerte se lo puede llevar, porque el pobre ya está... Yo creo que está prácticamente jubilado, y ahora te diré por qué. Pues el caso es que ya con 81 años, que nació en el 36, si no he hecho mal las cuentas, que era lector de cómics de toda la vida, desde que era infante, y él era precisamente lector de cómics, leía a Escobar, a Cifré y a toda esta generación que era un poco anterior a él, que ya murieron todos. Y con solo 11 añitos, en octubre del 47 publicó su primer dibujo en la revista Chicos. Que es un indio, lo pondré en postproducción, un indio que se publicó
Que eso, si lo viste el documental que te mandé, no sé si lo viste al final del documental, salía el dibujito y tal. Él después siguió publicando ya con 13, 14 o más años, ya empezó a publicar progresivamente en distintas revistas infantiles. Pero él estudió contabilidad, banca y peritaje mercantil. Y fue botones en un banco, en el Banco Español de Crédito. Dime. Y recordemos, ¿no? Que en muchas de sus biografías y entrevistas que le hacen, él comenta como que sus padres le decían muy bien, ¿no? Dibujas muy bien, muy bonito, pero ponte a estudiar algo de provecho. Sí, que de los monigotes no se vive nadie, decían ellos, como a todos nos dijeron en su día. Efectivamente, pero él era cabezón y él de hecho no le gustaba nada trabajar en el banco, lo odiaba. Estuvo como varios años hasta que al final pudo independizarse. Y en aquella época, en el 54, estoy hablando en el 50 cuando entra como botones, ¿no? Que después es como utilizas esas anécdotas o eso que le pasaba de... Bueno, pues el Botones Sacarino es un poco de aquella época, ¿no? Es una versión o un alter ego del Ibáñez de aquel momento. Aunque tampoco es que se parezca mucho el personaje a él, pero bueno, era el Botones, el último mono de la... En aquel momento era la editorial, pero bueno, era el mono del banco que hacía allí las cuentas. Él odiaba así aquello, estaba todo el día dibujando, le echaban la bronca porque estaba todo el día dibujando, él se quería ir de allí. Él ni siquiera pidió excedencia, cuando se marchó del banco porque ya firmó por una editorial y pudo irse. Sí. Él ni quería excedencia, no quería volver. Sí, bueno, si me va mal me da igual, prefiero quedarme... Eso en aquella época, fíjate, en 50, que en España había hambre, o sea, que decir, no era cualquier cosa. Exactamente. A los 50 estás hablando de literalmente 14 años, 14 o 13 años después de la Guerra Civil, o sea, estás todavía en posguerra y recuperación, tío. Sí. Y él está publicando en la revista La Risa de la editorial Mario. Y en el 57 es cuando deja el banco y se va a estudiar y se va en exclusiva, firma un contrato en exclusiva con Bruguera. Y empieza trabajando como reemplazo de personajes como de Penaria, de Escobar, de Conti, de Cifré, que eran los grandes de aquella época. Entonces era cuando el autor no llegaba. Esto es un poco como lo de Marvel. Cuando el autor no llegaba, él completaba esas hojas que les faltaba. Y empieza ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Él resulta que, por ejemplo, también de Vázquez, por ejemplo, él empieza a mamar de estos autores, pero sobre todo de Vázquez, porque si tú ves la evolución de Vázquez, tengo aquí un Vázquez del... Si ves un Vázquez de la época, míralo, Anacleto, que además Anacleto y Mortadelo tienen relativamente que ver, es muy parecido el estilo, sobre todo el Ibáñez que es después, ¿no? Porque de Escobar se diferencia un poquito. De hecho, a mí no me gusta tanto Escobar, pero en Anacleto sí que veo que es muy... que Ibáñez mama mucho, era como su maestro. Aunque él reconoce que, por ejemplo, Cifré u otros era un poco más. También de la escuela franco-belga. Espirú, por ejemplo, el Botones Sacarino es muy Espirú. Es así el tío espigado y todo esto. Era lo que leía, claro, tampoco es que tenía más. Era lo que él leía en aquel momento. Aparte de los Capitán Trueno y eso, que era otro rollo porque era más serio, que también le gustaba el Capitán Trueno y todo eso, que después hace un volumen con el Capitán Trueno que es muy gracioso. Pero él, de hecho, encima de tener que imitar el estilo de estos autores para poner las hojas de reemplazo, también va cogiendo un poco el estilo. Y se dio cuenta una cosa que él ha comentado sobre Vázquez, que es que era minimalista y expresionista en extremo, y a él le parecía eso tremendamente económico a la hora de dibujar, porque podías dibujarlo rápidamente, pero a la vez le expresabas a la audiencia todo lo que querías expresar, y eso le parecía a él genial. Y cuando él lo hablaba, alguna vez que lo habló con Vázquez, Vázquez dijo: yo qué coño sé que me está diciendo, yo lo quiero sacar rápido para entregarlo. Claro, de hecho Vázquez normalmente iba por los desiertos porque así tenía que dibujar menos. En eso se diferenciaba Ibáñez. Ibáñez es un poco horror vacuis, tiene que poner siempre un chistecito, algo de fondo y tal. En eso sí que es más detallista Ibáñez, ¿no? Pero Vázquez era, bueno, la historia de Vázquez, que alguien vea, si no conocéis la historia de Vázquez, podéis ver la película con Santiago Segura, que está bastante bien la película. Le falta quizá un remate al final, pero es una película que está bastante bien y... Sí. Vázquez era un personaje. De hecho, el personaje de Vázquez después lo homenajea en el 13 Rue del Percebe, el del vecino de arriba, que no quiere pagar nunca. Que no quiere el endeudado. Es sí, Vázquez, señor. Sí. Y de hecho en la película de Vázquez sale Ibáñez como uno de los personajes secundarios por ahí, de cuando está con Bruguera y tal. Esa película me gusta porque se respira el ambiente de Bruguera, cómo era en aquella época, que además era curioso que Bruguera tenía otra cosa. Era bastante... Les metía bastante caña, era bastante tirana y tal, cosa que era normal en aquella época también, ¿no? Pero claro, también era un refugio de rojos, que ojito.
Que esto se dice poco, ¿eh? Mucha gente que igual no podía trabajar en cualquier sitio, Bruguera como que, bueno, tú cállate, no digas tu opinión política, sal aquí dibujando, tal. Pero mientras no me creas Señor. problemas, tú puedes estar aquí trabajando que no tienes problema. Con eso no tenían ningún problema con la ideología política y tal. Y Bueno. ahí... Digamos que igual tenían problema, pero se entendían que estaban tratando con artistas y se tragaban el marrón, se callaban la boca. Que esto mismo le pasaba a las famosas ediciones ilustradas, tenía un montón de artistas en su panel que eran raros para la época. Quiero decir, había homosexuales, había drogadictos, había gente de raro vivir, ¿no? Y los tragaban y los soportaban y los apoyaban porque eso, eran los artistas del momento y era la farándula y lo veían así. Sí, bueno, imagino que yo creo que más que nada a Bruguera lo que le interesaba era, tú funcionas, vale, me da igual lo Claro, que tú hagas o lo que tú claro, pienses mientras no me salpique y no me impida a mí ejercer. Y de hecho a Vázquez, Vázquez era la estrella del momento, en los 50 era, pues lo que cierto. era Ibáñez ahora, hace unos años, era el que más vendía en su momento, lo que pasa que era un tío súper problemático. O sea, era un tío que Claro. encima era un estafador, entregaba tarde mal y nunca las hojas, era un tío muy problemático. Y de hecho tenía que poner negros, o sea, o tenía que poner suplentes para suplir las hojas y que salieran en el cómic, porque era una revista semanal, que era la Tío Vivo y era la Pulgarcito, por ejemplo, la Pulgarcito era la que era la mítica Pulgarcito, ¿no? La mítica, sí, señor. Y el caso es que él empieza a mamar precisamente de Vázquez, de Escobar y todo esto, y empieza a sacar personajes, ¿no? Tenemos a la familia Trapisonda, un grupito que es la Monda, que esto tiene una cosa curiosa, que era, empezaron siendo una familia convencional, esposo y esposa, pero aquí había muchos problemas con la censura, que aquí cada poco venía la hoja en un rojo horrible tachado y dice, no, el padre no puede ser pitorreado por los hijos y la mujer, eso la familia tradicional española no se lo puede permitir. Y entonces dice, Wow. bueno, pues a partir de ahora son hermanos. Y los niños Ah, son sobrinos. A veces son sobrinos de ah. él, a veces son sobrinos de ella. Es un lío. Bueno, le da igual. Pero sí, Claro, sí, claro, sí, claro. sí. Porque lo que quería contar era su dinámica de humor y la ajustaba a los parámetros familiares que le impusieran, le daba igual, claro. Sí, pero Bien hecho. fíjate, en Zipi y Zape sí eran una familia, pero como el padre a veces les daba un correctivo a los hijos, este es un padre Correcto. de verdad, un Sí, padre señor. de los de A la la española. época que tenía Ajá. su... Y aunque los niños eran traviesos, pero iban al cuarto de los ratones o les pegaba al Sí, padre sí. incluso en el culo, Sí, ¿eh? sí. Sí, hay escenas con Escobar y Zipizape de azote en el trasero, sí, señor. Sí, 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 cosa que ahora choca, ¿no? Pero bueno, a los franquistas les sacaría pecho, así se educan a los Y hijos. Don Pantuflo era un señor, era... Sí. Con gorro, un bigote, Era un ¿no? señor. Señor, sí, señor. Y entonces empieza a sacar personajes, entre ellos, por ejemplo, cuando pega la primera hoja, el primera vez, que es cuando de verdad empieza... A ver, que lo voy a poner por aquí. Es el Mortadelo y Filemón, la primera hoja que tenemos aquí. Sacó algún personaje más, pero bueno, son secundarios. Tiene uno que es el Arca de Noé, pero ese no... Bueno, este es la agencia de información. No se ve muy bien, lo pondré en postproducción después que se vea mejor. La primera hoja de Mortadelo y Filemón, aquí lo tenemos. Que esto Bien, bien. ocurre... no lo tengo apuntado, en el 50 y tantos, 56 creo que es. Sí. Y No, recordemos que sí, a la verdad que son detectives, ¿verdad? en el 56 no, en el 58. Aquí hay un tema, bueno, los vemos que tienen los gorros. ¿No lo ves? Que tiene el gorro hecho la levita de Mortadelo. Claro, Y Filemón tiene gorro y pipa, porque lo que es una parodia de Sherlock Holmes. exactamente. Y son, Mortadelo y Filemón, agencia de información. Y entonces es una parodia eso de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, acordáis que también se disfrazaba, ¿eh? Claro, camaleónico, sí, señor. Y el traje de Mortadelo es como si fuera un lord. De hecho, lleva el paraguas y todo. Se supone que de sombrero sacaba los disfraces, fíjate tú. Lo que no me acuerdo es si en esta época Raf ya estaba haciendo el Sir Timoteo suyo. Es que. Es que aquí, ¿tú te acuerdas de cuando entra? Esto no lo he contado todavía. Hay en un momento Ajá. dado que Escobar, Cifré y todos estos se van de Bruguera. Que eso lo cuenta Paco Roca en el cómic en el invierno del dibujante, que es muy guapo ese cómic. Por cierto, también los lo aconsejo. Muy guapo y muy melancólico. Y cuenta Ajá. precisamente esa historia. Cuando esta gente, los cinco, Vázquez, Escobar y todos estos, se van de la editorial para formar su propia editorial y forman su propia revista, creo que es Tío Vivo, Ajá. y están unas semanas nada más, y Bruguera es cuando mete gente nueva y entra Ralph y entra
Ibáñez. Y entonces al final lo que hace Bruguera es comerse el mercado, les dice a los kioscos que si tú te llevas esta revista, Tío Vivo creo que era, o la de estos Sí, dibujantes que se habían ido de Bruguera, de Esquiroles, entonces no les ponía el de Bruguera, no les servía. Entonces les hizo como chantaje a todas las editoriales, les hizo guerra sucia. Y al final claro. acabó absorbiendo esa revista. Y tuvieron que volver con la cabeza gacha. Pero es en ese momento cuando entran Ralph y entra Ibáñez, que son un poquito más jóvenes. Ya, Ralph, que era el de Sir Tinoteo. Efectivamente, que es ya. otro enorme clásico también. Que tiene otro estilo. Pero es poquito después cuando empieza con estos personajes, los de Mortadelo y Filemón. O sea, que Mortadelo y Filemón, si no me equivoco mal, empezó en los 50, o sea, en el 54 la primera publicación. Y después el Timoteo este que yo metí por baza por el medio, ese fue en los 70 después, cuando pasó toda esa trayectoria y tal. Entonces tenemos a Mortadelo de pionero. Tenemos a Mortadelo en el 54 y a Timoteo en el 70. Efectivamente. Míralo, este es el especial del 40 aniversario, que es el de su vida privada. Y aquí tengo la hoja publicada de los cómics antiguos. Estos son todos los cómics antiguos de la primera época en blanco y negro, que tenía Filemón la nariz también como más aguileña. Aquí ya había perdido el sombrero, si te das cuenta. De hecho, creo que es al año o al año y poco es cuando pierde el sombrero y aquí todavía lo mantiene. Filemón ya que también perdió. Van evolucionando poco a poco hasta el aspecto actual, ¿no? Pero el primero... Mira, este es otro de los de... Este es de Nadal, Pascual. Este de los que copiaba. No es que todos tienen como una línea editorial similar. Que eso también lo hacía Marvel, ¿no? Tenían que copiar todos la misma editorial, que parecieran todos casi por el mismo dibujante. Pero eso, el primer pulgarcito, los primeros pulgarcitos que había salido... Este especial es súper guapo. Mira, el primer pulgarcito donde se publicó. Y es el Mortadelo a la antigua usanza. Y en este superhumor te ponen el pulgarcito tal cual. ¿No ves? Rigoberto Picaporte, ¿no ves? De Segura. Creo que Segura también era otro de los que entró cuando Ralph. Que es un poquito más moderno. Segura después también estuvo mucho tiempo. Mira, el Capitán Trueno. Y aquí está. Este es el primer cómic. El primero. Y mira, Nadal, por ejemplo, que es... Oye, ¿esto es lo que dibujó él de suplente? No, este es el pulgarcito, el primero. Vale. Sí, entiendo. Pero de algunos de estos sí que hizo él después de suplente. Smith, por ejemplo, es otro clásico. Tenía otro personaje también que era un negrito, que ahora sería bastante políticamente incorrecto. Después, poco después, ya empieza él a ocupar la portada del pulgarcito, ¿no lo ves? Incluso en color. Sí. Poco a poco se va haciendo con la revista... E incluso llega a hacer su propia revista, porque Pulgarcito acaba haciendo la revista Mortadelo. Claro. Que es las míticas. Bueno, este es el Super Mortadelo, pero había otras que era el Mortadelo secas. Que entonces es el principal, es él, empieza siempre con él. Y después tienes el resto. Aquí viene Anacleto, o vienen tal. Tenías Mortadelo, Ajá. Super Mortadelo. Y, o sea, en vez de ser lo mismo que era Pulgarcito, es decir, son 4 hojas o 6 hojas de Ibáñez. Que después empieza a hacer también 13 Rue del Percebe, o sea que ya empieza a hacer 6, empieza a hacer como 7 hojas a la semana, o más a veces, para que una vez a la semana la revista se publique. Y a veces eran 2 revistas a la semana, había 2 Mortadelos. Oh, wow. Entonces hay veces que tiene semanas de 20 hojas a la semana, que es una locura. Una locura, tío. Cuando el ritmo normal de un dibujante suelen ser 1 hoja al día, ¿eh? En Marvel normalmente se suele medir 1 hoja al día, que suelen ser 6 o 7, y el que mantiene ese ritmo ya es bárbaro, ¿eh? Pero mira un detalle, que tus oyentes lo sepan, ¿eh? Él continuaba publicando y produciendo material para las revistas de Bruguera hasta los años 70, por lo que estoy diciéndome en la Wikipedia, la revista Mortadelo no sale hasta 1970, ¿no? Y es para sustituir el Super Pulgarcito o algo así. Sí, ¿sabes por qué? Sí. Porque hacen una encuesta. ¿Cuál es el personaje que más le gusta a los niños? Hicieron una encuesta en la revista y descubrieron que ganaba Mortadelo con un montón y no se lo esperaban. Y se pulieron a Vázquez. Es cuando se largó cuando Vázquez de repente dice entre lo problemático que es Vázquez y tal, es cuando entonces ponen todo el asador sobre Mortadelo. Y es cuando sacan la revista, empiezan a potenciarlo, merchandise, o sea, empiezan a vender todo y empiezan a ocuparlo como el personaje primordial de Bruguera. Y apartan a Vázquez. Y de hecho, eso en la película también te lo pone.
Ok, vamos a seguir recurriendo entonces cronológicamente, ¿no? A lo que estamos hablando de los años 50 y él todavía haciendo lo que está haciendo de sustituciones, ¿no? Y introduciendo nuevos personajes hasta que lleguemos a esta etapa crítica de los 70 cuando aparece el Mortadelo revista. Sí, hay que decir que ¿Qué más nos vas a contar? son cómics de una hoja y suelen ser un gags o dos. Y suelen ser situaciones como muy ñoñas, muy tontas, o investigan un caso pequeño, y después hacer una confusión o tal, y hay como un chiste, ¿no? Son como pequeños gags en una hoja de autoconclusivas e individuales, no hay continuidad. Y es así como ocurre durante muchísimo tiempo. Después pasa de una, pasará a 2, o a 4, o a 6. Pero de momento, hasta la llegada del sulfato atómico, son historias autoconclusivas de 4 y 6 páginas como mucho. Hasta que vamos viendo la evolución. Esta es la de Filemón. ¿Lo ves, no? Cómo va la evolución por los dos casos. Sí, sí, wow. Aquí el 5 es ya en el sulfato atómico. Y después ya es en el clásico. Este es de los dos. ¿No lo ves? Aquí. Wow. Ajá. Por ejemplo, esta es bastante gañeja, ¿no? Fíjate que enchaquetado estaba él, el Filemón. Pero es que lo de la chaqueta te contaré, lo de la chaqueta. Cómo la va perdiendo. La pierde en 2 ocasiones, además, la chaqueta roja. La pierde en el sulfato atómico y en el valor al toro. Empieza el cómic con chaqueta y a la mitad se pega una hostia, se rompe la chaqueta y ya no tiene más chaqueta. Y le pasa las 2 veces. Ves que empezó con la chaqueta y está hasta cansado de dibujar la chaqueta y la cansa. Y el primer cómic largo es precisamente intentan imitar el tomo típico del Asterix, del Tintín, el cómic franco-belga, para venderlo en ese formato. Pero esto ya estamos a finales de los 60, ¿no? Sí, eso es bastante más adelante, que es ya cuando está ya la revista Mortadelo, y entonces lo que hacen es coger los recopilatorios de... Cuando hacen el episodio largo, lo que hacen es en la revista, una vez al mes, se lo multiplicas por 4, 6 por 4, 24, pues son 2 meses, creo que es hasta que hace 44 hojas, o cada 2 meses saca el Olé, que es el recopilatorio de la historia larga, o el tomo de tapa dura, ¿no? Lo sacan en tapa blanda y en tapa dura, es decir, en tapa dura del Mago del Humor, que es este. En este caso tengo aquí uno de los últimos. Ajá. O este de las elecciones. O ya el mítico primero en estos soles pequeñitos. Que los hemos visto. Sí, sí. Este, que ahora los publican un poquito más grandes. Aquí se verá, ¿no lo ves? Este es un poquito más grande. Sí, sí. Pero esto ya fue ya en el 2000 y pico. Y entonces después, cuando tienen 5 tomos, aunque a veces te meten algunos de relleno, es cuando sacan el Superhumor. Wow, que también hay 2 tamaños de Superhumor, ¿eh? Este es más grande y tengo los viejos que son más pequeñitos. ¿Lo ves, no? Mira tú. Y tienen otra numeración distinta, que esto es una putada. Aquí es el especial de las Olimpiadas, que este es uno de los que más me gusta. Que acaba en el de Barcelona 92. Ajá. Y este es el más no sabía gordo. Yo eso de los 2 tamaños de Superhumores. De hecho, la numeración es distinta, es un poco puñeta. Este sí que te respeta más o menos la salida. Por ejemplo, el primero es el sulfato atómico, contra el alcalde del chicharrón, Safari callejero, Los Ángeles. El valor al toro más o menos está hecho por la publicación cronológica, aunque en realidad la cronología de estos cómics da un poco igual, ¿no? Salvo que el sulfato atómico es el primero, pero también lo puedes leer el 10º. O sea, que decir, no hay una historia. Hay una historia de per se de cómo entra en la tía, que está hecho un poco posterior. De hecho, es cuando Mortadelo pierde el pelo. Pero es una historia corta de 6 u 8 hojas. Que de igual, no sé si lo hizo para un especial o tal. Pero es verdad que el sulfato atómico, valor al toro y algunos de estos tienen un estilo de dibujo un poquito distinto. El sulfato atómico, que es el primer tomo largo, aunque esto igual lo pondré en postproducción, es cuando cambia, fíjate la primera viñeta, que es un alarde. Eso no lo verás nunca en otro Mortadelo. De tú que también es un gag también, ¿no? Porque dice, van a entrar en un edificio de la tía, que es de puta madre, resulta que es la caseta esta de aquí abajo y tal. Ajá. Pero ves que es un Mortadelo, tiene el cuerpo más alargado, Mortadelo, menos pierna, está mucho mejor de color. Y bueno, esta es una edición que tiene el rotulado muy bueno. O sea, el rotulado muy bueno. El rotulado un poco cambiado, porque el original tenía un rotulado de esto que era como máquina de escribir, que era horrible. Y este está rotulado de nuevo. Que eso era también bastante... Está rotulado que parece que está escrito a mano y le sienta mucho mejor. Pero bueno, el Safari callejero... O sea, el sulfato atómico es el primero. Y tiene un estilo, y es un poco distinto a los demás. Intenta emular eso, el álbum. De hecho, este tiene 46 hojas en vez de 44. Y de hecho no tiene esto de que acaba en un chiste. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí.
cada 4 o 6 hojas tiene que acabar en una persecución porque, claro, en la revista que salía del Mortadelo acababa ahí. Claro. En este no, este es como que estaba preparado para salir en un tomo. Eso le pasa en este y en el Valor al Toro. Que esto es el primero que sale antes de que él empezara a publicar. Él estaba publicando en el ¿DDT? En el DDT. Ahí estaba el Botones Sacarino, Rompeteos, cuando empieza a sacar todos estos personajes, Pepe Gotera y Otilio, también 13 Rue del Percebe, la familia Trapisonda, que esa la tuvo un tiempo, no lo tuvo mucho tiempo y tal, es uno de los menos conocidos y tal. Sí, ya lo comentaste. Es cuando empieza a tener el éxito Mortadelo, cuando quieren hacer esto, concebirlo como si fuera el álbum de tipo franco-belga, ¿no? Y es con el sulfato atámico. ¿Y eso fue una decisión entre Ibáñez y Bruguera? Bueno, Bruguera le dijo que tenía que hacerlo y Ibáñez lo acató. Entonces cuando empieza a hacer los cómics largos, vamos. En el 69. Y de hecho aquí lo vemos a Filemón en el 69, el sulfato atómico, que es el primer largo, que es cuando tiene estos alardes, estos dibujos y tal. Sí. De hecho empieza con un cuatro filas. Empieza con 4 filas, ¿lo ves? El Super es un poquito distinto. Es un poquito distinto el tramo, pero bueno, se parece bastante ya al Mortadelo moderno. Pero aquí sí que le da importancia al dibujo y al color. Claro. Sin embargo, después en el del Valor y al Toro, que es un poquito posterior, empieza también del mismo estilo. O sea, de este estilo de dibujo tiene como 2 o 3. Y uno de ellos es este, el del Valor y al Toro. Correcto. Que empieza también con 4 filas, pero acaba con 5. Y de hecho, bastante tiempo él empieza a dibujar con 5 filas y a simplificarlo. El problema es que él, como ahora le exigen sacar más cantidad que calidad, tiene que simplificar lo máximo posible a cambio de recrearse con el dibujo. Claro. Es un compromiso que tiene que hacer, ¿no? Sí, quiero enseñarte lo que lo tengo aquí. Es este, míralo. De hecho, de este tiene una historia, el del Valor y al Toro. Tiene un color muy bonito, pero al final, Filemón, si te das cuenta, está como distinto. Tiene el cuello de la camisa, tiene la chaqueta roja, que la vuelve a perder en este cómic. Y eso es porque originalmente este cómic, las primeras hojas no eran Mortadelo y Filemón, era otra cosa. Entonces cuando él lo lleva a la editorial, igual tiene 4 hojas dibujadas y le dice, bueno, esto es un cómic que quiero hacer y tal, aquí tengo las 4 hojas y tal. No, hay que hacer Mortadelo. Entonces lo que hace es, bueno, voy a aprovechar estas hojas, dice, las tiro, no, aprovecha estas hojas, pegue encima la cara de Filemón y de Mortadelo y siga haciendo el cómic. Entonces lo readapta, y de hecho este Filemón es bastante distinto. Pasa una hoja para atrás. Mira la última viñeta. Eso no lo he vuelto a ver jamás en él. De hecho, incluso esta tampoco, perspectivas así de este estilo tampoco. Sí. Normalmente suelen ser muy frontales. Normalmente tiene alguna cosa que sí y tal. Pero sí, claro, incluso el color. También es 4x4, pero más adelante, según va avanzando, pasa 5x5 dentro del propio cómic. Bueno, el del Valor al Toro, como ves siempre, el toro. Él hay 2 cosas que hace maravillosas. Que es yo creo que es lo más importante de Ibáñez, aparte del ritmo, la narrativa, que la domina perfectamente. Él quizá la historia en sí global no es lo mejor. O sea, lo que es la historia que te cuenta las 44 hojas es como secundaria. Suele ser una excusa para él hacer sus gags. Él es para el meter gags. Exactamente. Claro. Pero independientemente de los gags, él es cómo dibuja a los animales, que es fabuloso como los dibuja, y las manos. El uso de las manos. Incluso cuanto va avanzando y se va puliendo más el dibujo, el manejo de las manos. Las manos de él son grandísimas. Cuando normalmente igual otros dibujantes lo que hacen es poner 4 dedos, él pone 5. La mano, date cuenta el tamaño de las manos en general de toda su obra. Fíjate. Está así tan grande como la cara. Esto es lo que le da expresividad muchas veces. Aparte de la cara y los gestos, tú fíjate las manos. Es súper difícil dibujar estas manos. Yo siempre que intentaba copiar el diseño de los Mortadelos y tal, dibujar las manos que le den esa expresividad y que den esa proporción es súper complicado. Bueno, y te voy a hacer una apuesta para que los oyentes flipen con esto, ¿eh? Tú corta las manos de 5 personajes distintos del cómic español y eres capaz siempre de reconocer las de Mortadelo y las de Ibáñez. Sí, siempre. Sí. Tienen una vida propia increíble. Sí. Mira, se enfoca en los nudillos, le da unas arrugas, una expresividad, hace actuar casi a las manos, como si fuesen actores. Claro. Es que fíjate, simplemente la portada esta de las Olimpiadas, las manos, lo hace todo. Es que además se mueven mucho, los dibujos de él están constantemente en movimiento, tienen mucha vida.
Y es por los gestos, la movilidad, utiliza mucho esto que sale aquí, por ejemplo, que se está moviendo, sabes por dónde ha venido, el movimiento, este que está saltándose, el gag del fondo y tal. Mira, el de las Olimpiadas, el primero que es Gatolandia 76, él a medida que va avanzando en el tiempo va metiendo como pequeñas actualidades o pequeños eventos, primero con Gatolandia, pero después va a Moscú, Los Ángeles, Seúl, Barcelona, y entonces empieza a hacer no solamente las Olimpiadas, sino también los mundiales, y se van Mortadelo y Filemón a esa ciudad y pasa algo. Y la verdad es que esos álbumes son de los más valorados, ¿no? Yo creo que Gatolandia, por ejemplo, que es el primero, es muy gracioso. Pero vamos a dar un momentito antes de avanzar una cosita, vamos a dejar una cosa clara, ¿eh? El Sulfato Atómico y Valor y al Toro parecen unos álbumes para un mercado europeo con una calidad de dibujo íntegro, de tapa a tapa, que no volvió a repetir, ¿verdad? Exactamente, porque de hecho después pasa a ser el 5 columnas, o sea, 5 filas, y simplifica, por ejemplo, el cacto al chicharrón, el caso del bacalao, es cuando ya adopta el hecho de que sale la revista de Mortadelo, entonces aprovechan para hacer 4 hojas o 6 para meter en la revista, y después el recopilatorio de lo lee cuando ya reúne las 44 hojas. Cambia el formato y lo simplifica. Después, con el tiempo, ya en el 80 y tantos, es cuando pasa a hacer 4 filas. Que es normalmente es un DIN A4 al revés, con lo que suele dibujar. Sí, bueno, o el DIN A5 también, que después lo componen. Pero es así como lo hace, sí, es... Bueno, lo va simplificando. También es verdad que, por ejemplo, las que tienen 5 filas tiene mucha más narrativa, es más largo el cómic, que si son 4, claro, eso sí se nota a la hora de hacerlo. No aumenta el número de hojas, sino que disminuye el número de viñetas al hacerlas más grandes. Ya. Y otra cosa también que es fascinante de Ibáñez, ya desde muy temprano construye una narrativa que casi repite siempre, y dime tú si estás de acuerdo, Sí, casi repite siempre en todos los álbumes. Y te voy a decir cuál es, Mira, esto aparece en una presentación que puede ser una representación histórica de una página o dos, haciendo una narrativa que no tiene que ver con Mortadelo y Filemón, sino es casi histórico, o es el proceso de cómo Mortadelo y Filemón se encuentran con el súper, una o dos. Sí, una intro, ¿no? Sí, una intro de una página o dos, a veces llega hasta 3. Pero eso, ¿sabes de dónde viene eso? Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando hice el especial del Destape, es mucho de esta época, las películas que veía del Destape, o incluso de Jaimito, tienen mucho de este humor como muy español y a lo cutre. Yo me acuerdo, además que lo puse en el especial del Destape, la intro que hacen sobre lo del macho español y tal, que va por la playa y todas silbándole y tal, eso era muy Ibáñez. Ese que va por ahí, bueno. Alfredo Landa, que iba por con todas las que le silbaban y tal, y como era mucho, era una parodia, ¿no? Pues es muy humor, muy español y a la vez muy de Jaimito, y eso lo reconoce, era lo que veía en esa época, claro. Lo que pasa es que lo eleva a otro nivel, ¿no? Pero sí, era muy... Bueno, pues era muy paródico, y era como que los españoles, de hecho tú ves los cómics y se ríen mucho de los propios españoles, de lo cutres que somos, de lo paletos que somos, de los, bueno, en general de todo eso, sí. Y cuando vamos afuera con las Olimpiadas, los españoles son los más cazurros y lo más... Sí, eso sí, tiene buen elemento crítico, autocrítico. Pero como te iba a decir, con la progresión de la narrativa, después hay siempre 2 páginas o a veces más donde habla con el súper, y el súper hace la exposición de la misión. Y aparecen el Bacterio o los ayudantes o quienes vayan a venir, y el Mortadelo hace chascarrillos sobre Filemón o sobre lo que le rodea. Después está el En Camino a que hacen el gag del transporte, que puede ser esto y puede ser lo otro, puede ser un coche deportivo o puede ser una ala delta, y la llegada. Y después el resto son pequeños gags hasta acabar la misión, ¿verdad? Que varían dependiendo de la naturaleza de la misión. Sí, pero bueno, él tiene fórmulas que repite muchísimo, e incluso algunos chistes se repiten, porque ya te digo que lo que le interesaba era, es que llega a sacar 6 tomos al año. Sí. Eso de Mortadelo, porque después si tenemos de otros personajes y tal, que eran normalmente negros, porque él llega en un momento en el que se dedica a hacer solo Mortadelo, Pepe Gotera de Otilio, Repetechos y los demás botones de cariño los hacen negros, los hacen aparte. Incluso, igual que a él completaba de otros autores cuando empezaba, a él le completa también de Mortadelo, que eso él nunca lo reconocerá, pero eso es cierto. Hay un equipo que le aporta. Él dice que después, según va pasando la edad, solo hace los lápices y los guiones, que es lo más importante. Lo demás ya, pues se lo entinta otro y se lo colorea y tal, pero
Pero bueno, sí es verdad que hay algunos cómics que se sabe que no son de él porque no están firmados. Hay otros que están firmados, pero ves que tiene otro estilo y que tiene otro color también. Ahí es como que se hace un poco más el loco. Pero él rehuye sobre todo de la última época del equipo Bruguera y tal, que para mi gusto no son tan malos, ¿eh? En general, Sí. bueno, hay de todo. Por ejemplo, mira, tengo por aquí, que es de la época del principio. Del Botones Sacarino hay 4 largos, yo tengo 2. Ajá. Y uno que es con Mortadelo, que es el de Testigo de Cargo, que este es muy gracioso. Este sí es de Ibáñez, porque además lo pone la viña. Si pone la firma esta, mira. Claro. Si pone esta firma, es casi seguro que es de él. Hay otro que es equipo B o algo así, que es el de las tacillas volantes, algo así. Ese sí que era de los negros, pero de cuando tuvo el problema con Bruguera. A ver, problema con Bruguera. Espera, Hagamos vamos. un inciso ahí. Espera, que ¿Todavía no? termino con esto, sí. Sí. Este es otro de los de. Este también es otro de los de. El Botón Sacarino de los largos. Sí. Pero hay este, que me gusta muchísimo, que es una rara avis. Conseguir esto es complicado, está un poco hecho polvo. El escarabajo de oro. Este no es de Ibáñez, ¿eh? De hecho, no. se estila, se nota que es otro estilo y tal. Es decir, hay 4 largos y se va a Egipto, el Botón Sacarino, y tienen una serie de misiones ahí, se consigue una novia y tal. Es una cosa, una rareza, pero está gracioso, ¿eh? Sí. Y esta es de la época en la que se dedicaban a eso, que los negros se le completaban y tal. Pues solo son 4, por lo que fuera igual no acababan de funcionar el Botón Sacarino y de hecho dejó de hacer y lo único que sale es en los Mortadelo ocasionalmente, ¿no? Como en el testigo de cargo que te enseñé, que tienen que hacer como en la película, que tiene que testificar porque es un testigo de un asesinato y lo tienen que proteger. Y como siempre que tienen que proteger a alguien, pues siempre le sale. Claro. ¿Vale? En este caso, como es el Botón Sacarino, que el Botón Sacarino es prácticamente el único de Ibáñez, creo que casi no recibe golpes. Ajá. Lo reciben siempre ellos, ¿no? Eso es algo que es muy democrático dentro de Ibáñez, que eso me lo decía mi madre. Mira, a mí no me gusta el coyote y el correcaminos porque siempre el pobre coyote me da pena. Pero como en el de Ibáñez reciben... como en los de Ibáñez reciben todos, recibe tanto Mortadelo... Sí, a veces... A ver, Filemón igual recibía un poquito más, pero Mortadelo también recibía. Entonces, bueno, era como muy democrático. Excepto quizá en el Botón Sacarino es el que aunque alguna vez llevaba, también, pero bueno, ese humor de que a la siguiente viñeta ya está recuperado perfectamente, es plástico o algo así se llama, no sé cómo es un género, vamos, un poco como era Tony Jerry y todo eso, que las hostias son muy exageradas, pero la viñeta siguiente ya se le ha pasado. Pues eran raras avis. Y no sé si querías decirme algo. Bueno, me queda alguna cosa más todavía. Espera, antes de pasar a Bruguera, quiero enseñarte... Porque él siempre sale diciendo, Ibáñez, que su humor es muy blanco, que no quiere ofender a nadie. Y de hecho algunos chistes generalmente son bastante correctos. O sea, pero bueno, de vez en cuando es como que mete alguna cosilla así y casi nunca ha tenido problemas. Bueno, una vez dice que hubo uno que se quejó de que Rompetechos, cómo se metía con la gente que tiene problemas para mirar, para ver y tal, porque Rompetechos y tal. Y es bueno, pero es que yo soy cegato también, o sea, que es una parodia de mí mismo y tal. Claro. Siempre había alguno que se quejaba y él se la sudaba, era como que tal. Pero eso de que es humor blanco, te voy a enseñar una viñeta de precisamente del Barcelona 92, que esto es lo que me encanta. Cuando él trata a los olímpicos, a los que crean el Comité Nacional. ¿Es el Barcelona o es el de Los Ángeles este? Este es el de... No, es el de Los Ángeles 84. Ajá. Así es como que los políticos también los trata así, los pone gordos, con gafas, con humo, ya que diciendo, tengo mi primo para llevar esta comisión, que no sé qué, yo como soy el vicepresidente, con la pariente de los chicos también me voy a ir a la Olimpiada y tal. Bueno, dice, y así un montón de ellos, bueno, pero habrá que llevar a algún deportista, porque no son las Olimpiadas. Bueno, sí, alguno, ¿para qué? Mira, tengo un tío mío que es deportista y tal, y ves cómo se lo llevan todos los gordos aquí y tal. O sea, es como que la mete muy tal. Y después... Tiene cojones llevar a la Olimpiada a la Ofelia, que eso me hacía mucha gracia y tal. Y en el de Barcelona 92, que nos pone finos, ¿no? Mítico, a última hora haciendo las obras para terminar y tal. Y estaba contando las... ¿Cómo se dice? Bueno, que dónde está Barcelona y todos los americanos y los más buscando los australianos. ¿Dónde está Barcelona? Está aquí, en México, no sé qué. Pero hay una viñeta que me encanta, y la voy a poner aquí. A ver, esta, la del sable. Esta me parece... a ver si se enfoca ahí. No sé si la estás leyendo, ¿no? ¿Ves el tío con el sable? Sí, dice, sí, bueno, sí. Y el este de esgrima y tal, está hablando de los distintos deportes que hay, ¿no? Y dice, la esgrima. Dice, imagina la tragedia, la mujer en el hospital, la abuela en la cárcel, un hijo en el paro, otro en el PP, con 10.000 cucas pasaría, ¿no? Y ves que le pone el símbolo del sablazo que le está metiendo el amigante, claro. ¿No?
O sea, le tiene cierta tirria al PC. De hecho, aquí en el de Barcelona 92 salen bastantes políticos y tal, ¿eh? Pero salen en Aznar, que el Aznar sale bastante, por cierto, en otros cómics y tal. Ajá. Y lo dibuja de una manera que es como... Bueno, aquí salen los de ETA también, los de la Teta, ¿eh? Que también, que quieren hacer... Que fíjate, que eso pasó de verdad. La Teta quería poner bombas en la ETA y tal, bueno, pero como hubo un acuerdo y tal, pues pero él lo refleja como que que la ETA podía atentar contra... ¿No lo ves? Aquí los tiene. Lo veo. Quería atentar y tal, entonces ellos lo tienen que evitar y tienen que defender, proteger a todos los políticos de la actualidad, y entre ellos Aznar, Suárez, míralo, Aznar, además es que como lo dibuja, le llega a afeitar el bigote y todo, le tiene cierta tirria a Aznar sobre todo, ¿eh? Es que como caricaturista él es insustituible, es tremendo. Sí, bueno, aquí en uno de los últimos, pero este ya es más moderno, aquí tenemos a Rajoy y a la Soraya Sáenz de Santa María aquí en un taburete para participar en las elecciones, ¿no? Del partido papilar, en este caso. Es tremendo. Pero sí, eso de que es humor blanco, los cojones, porque cuando se mete también con corrupción y tal, el de la especulación y todos estos, que se pone en un campo de fútbol y justo en medio una casa, un chalet que es de uno que los propió, uno que estaba haciendo temas de corrupción y puso allí su chalet delante del fútbol y se queda todo sin fútbol. Son pequeños chistes, pero de repente te pega ¡plas! Una hostia, un sopapo que te deja... Es como, sí, todo muy visual, todo muy el gag del golpe, pero te mete la hostia, como quien dice, ¿no? O sea, es que yo cuando él siempre se expresó diciendo que hacía un humor blanco, yo siempre lo entendí que él quería decir que estaba escapando al humor soez, o sea, a pintar un cagarruto, a hacer una meada, a dar una patada en los testículos, los chistes fáciles soeces. Pero él es tremendamente mordaz, tanto con la crítica de la política como crítica de la sociedad. O sea, todos sus tebeos son mordaces, por eso no confundamos humor blanco, que es no ser grosero, con no ser irónico y sarcástico y caricaturesco, ¿no? Con toda la sociedad española, que él es brillante con eso. Fíjate, él decía en una de las entrevistas que le tengo por aquí, él decía que si tuviera que hacer ahora el 13 Rue del Percebe, que en vez de ser el del ático Vázquez, sería uno que no podría pagar y que vendrían a quitarle de la casa, vamos, a hacer una... Ajá. Haría eso, ¿no? Haría, expropiación. Claro, por la actualidad, ¿no? Metería temas de Claro. actualidad y sería al revés, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Es como, bueno, y una forma a la vez de criticarlo, sí. Pero ya te digo que lo importante tampoco es la globalidad de la historia, pues no es como Super López, por ejemplo, que si es una historia global y no es tanto el chiste aquí, no, es el chiste y de pronto zasca. Claro. Y otra cosa que también, los dos niveles de lectura, tienes el nivel que lo coge el niño y se ríe de los golpes, de las tonterías y tal, pero igual ese trasfondo político pues pasa un poco desapercibido, que es un poco más actual, no es de los principios, pero cuando tú lo lees ahora te hace gracia los dos niveles. Claro. Entonces, bueno, ves, eso tiene bastante mérito, ¿no? Es como hacer burla de nuestras propias desgracias. Los españoles, vamos. Yo te he dicho varias veces, ¿no? Que yo tengo hijos chiquitos y mi niña que tiene, vamos a poner, menos de 10 años, pues le encantan los mortadelos. De hecho, yo tenía como 5 en casa y por culpa de ella ahora tengo como 15, ¿no? Porque me los pide. Pero imagínate lo que me cuesta a mí comprarlos desde extranjero, ¿no? Es lo que te iba a decir, que te costará... Bueno, igual los pides por Amazon ahora, pero aún así te costará... Sí, no sé. Aún así me cuesta algo desnivelado. Pero lo que quiero decirte es que nos ocurre esto mientras estamos leyendo cualquiera, ¿no? Ella se parte el pecho cuando le caen clavos dentro del zapato de Filemón y él se le pone el pie dentro y le ves la cara que va cambiando en 3 viñetas y ella se descojona ella, ¿no? Y yo me sale la risa floja cuando aparece un tío que se parece a un político que dice, oiga, póngame aquí unos durillos en el sombrero y va a ver cómo eso se arregla, ¿no? Y yo me descojono y ya, ¿de qué te ríes, papá? Entonces yo le apunto al zapato y digo, de esto, ¿no? Que ya llegué aquí y me hizo gracia. Y ya, sí, eso es muy bueno, pero como dices tú, ahí tienes 2 generaciones riéndose a diferentes niveles en el mismo cómic. Sí, de hecho, una de las cosas que disfrutas es eso, que yo me reí cuando aprendí a leer, con 6 años, 8 años, de esas risas, y cuando he leído de mayor he dicho, hostia, es que sigue teniendo ese trasfondo, esa acidez, esa acidez, sí, que señor. telita, es como... es que, joder, el de ¿cómo se llama? Hay uno de los mejores, que es el de Colón, que además este tiene un color muy especial, que es el del 500 aniversario de Colón, en el cual Colón es
es el Felipe González. Y, el que va al lado es el Aznar, el Guerra. Que es el que la acompañaba. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿No lo ves? Aquí está Felipe González, Sí, sí. el Guerra, el vigía, el que está en el tal, el rompetechos. Pero bueno, o sea, todos los históricos te los pone con políticos de la actualidad. Y tiene un color así como de la época y tal. Y este es una maravilla. Además está muy guay dibujado. Pepe Gotera y Otilo también son los encargados de los bastidores. O sea, es una gozada. Que los meten en la máquina del tiempo y se van allí con... ¿No lo ves? Bueno, este es una Sí, sí. gozada. Este cómic es una... Y te ríes muchísimo. O sea, es... O sea, es que es una gozada. A mí es uno de mis favoritos, ya te digo. Y es actualidad completamente, vamos. Bueno, voy a hablarte... No sé si quieres aportar algo. Voy a hablarte de Bruguera, No. de cuando Sí. cierra Bruguera, ¿no? Porque Bruguera empieza a tener un montón de... Empieza a vender por todo el mundo. Porque hay que decir que Bruguera... O sea, que los Mortadelos se vendieron primero en Alemania. En Alemania lo adoran. En inglés, en Estados Unidos dices que no los hay en inglés. No debe haberlos, ¿no? No. Porque Asterix Verás, tampoco le cuesta en muchísimo. Estados Unidos traen la importación inglesa, que es Phil and Mort. No sé si lo sabías. Esto. Y los importan de vez en cuando, ¿eh? Pero también, ¿sabes? Aquí hay un mercado ya mucho más grande para Asterix. A Asterix sí que lo han traído. Pero Y lo Asterix han le traducido. costó. A Asterix costó mucho que entra, igual que Tintín también. Sí. Y aún así no son. Son considerados cómics más bien de cultos, ¿no? Y para culteretas y para gafapastas, ¿no? Y para gente en el Sí. mundo, ¿no? Sí. Pero los hay. Sin embargo, Mortadelo todavía no lo ha levantado una editorial y lo ha publicado aquí. Pues mira, Asterix fue con la película cuando intentaron meter. Con el cómic, perdón, de Asterix en. Cuando se va con los vikingos a América. Y es cuando intentaron meterlo en América con ese cómic, para que empatizaran con los americanos. Fue Ajá. cuando fue el negocio. Pero bueno, por ejemplo, en Alemania es Clever Smart, que es el listo y el más listo, algo así, o el listillo. Sí. Y allí vendió más que Asterix. O sea, de hecho, se dice, esto no lo tengo contrastado, pero bueno, Ibáñez lo dice en una entrevista, que él en Francia vendía más, en Alemania vendía más que los Asterix. Fue poco Wow. a poco cambiando y acaba vendiendo. También es que, a ver, él estaba sacando 6 tomos al año y Asterix sacaba un tomo cada 2 o cada 3 años y ahora cada más. Ha sacado ahora uno hace poco con otros dibujantes. Es que ese es mi comentario acerca de eso. Si él hubiera mantenido el paso de cuando dibujó Valor al Toro o el sulfato atómico y esa calidad, entonces estaría preparándose para el mercado extranjero. Pero creo que hizo un compromiso, ¿no? De volver a vender cantidad y seguir trabajando y vender en masía mientras que reducía la calidad. Es ¿no? que aquí hay un tema. Al contrario Sí, que Vázquez, este era justo todo lo contrario. Este era cumplidor y trabajador. claro, Y trabajaba lo que dice él, 26 horas al día. claro. Y él era capaz de sacar esa cantidad de hojas. Y entonces Bruguera lo explotó. Lo Sí. explotó y él encima siempre ha sido muy buen trabajador. Casi nunca se quejaba, cumplidor y tal. Pero bueno, claro, es verdad que tiene que hacerlo más rápido, tendría sus negros y tendría gran producción, pero claro, también había mucha demanda, ¿eh? Y si se venden muchos, pues Alemania vendía. Y es verdad que los cómics no son especialmente cuidados. Bruguera nunca cuidó mucho los cómics. De hecho, sacaba No, la numeración sin orden y claro. cambiando y tal. Pero no es como el Tintín o el Asterix que tú te compras el tomo 1, que es Asterix el Galo, el 2, que es el de Bretaña, no sé qué tal, y cosas así. Uno es más coleccionismo y el otro, con el tiempo, se ha convertido más en coleccionismo, pero la verdad es que Bruguera siempre ha maltratado su propia obra. Incluso los originales no se los daba al autor y ese tipo de cosas. Sí, bueno, me tienes que dejar hacer un poco de análisis también a mí ahí, porque yo tengo un par de cosas que decir, ¿eh? La inmensa diferencia está en que la cultura española era siempre de uso y desecho, ¿entiendes? Y sobre todo en cuanto al cómic. Y te voy a decir una cosa, tú te vas a una editorial como Bruguera en los años 70, y te vas a Dark War Comics en Francia en los años 70, y vas a encontrarte a gente en Bruguera diciendo, a ver, han traído número 5, compagíname esto, bueno, llama al otro borrador y tal. ¿Cómo que quiere cobrar 100 pesetas? 50 es lo que hay. Mientras que te ibas a Dark War y te encontrabas a gente alrededor de las mesas hablando sobre cómo Moebius se iba a meter en el cómic western, cómo la ciencia ficción estaba dando un paso hacia adelante y tratando el cómic como una obra de arte, ¿me entiendes? Sí. Y ellos en Francia,
con Tintín, con Hergé, con todos estos, bueno, europeos, no digo solamente franceses, porque los belgas también, entendieron ya el cómic, la idea de que si el cómic tenía buena calidad, se producía un álbum de lujo. Y no había ningún problema en irte al tren, al metro, digo, de los años 70 en París y encontrar a un tío mayor leyéndote una tapa dura de Tintín o una tapa dura del Teniente Blueberry o cualquier cómic. Pero aquí en España, no. Tú veías a un tío mayor con un pulgarcito y decías, este tío retrasado mental. Tenían esa actitud, digo. Sí. ¿No? Y ahí viene, como te estoy diciendo, los pormenores de lo que tú decías, de que Bruguera no cuidaba de su producto, porque todo el mundo en marketing sabe un detalle. Tú cuando tienes un buen producto, lo vendes, pero no lo sobrevendes, porque si lo sobrevendes, ¿qué ocurre? Que le bajas el precio y le bajas la demanda. Eso tampoco lo hacía Bruguera. Bruguera lo hacía mansalva, como decías tú al principio, ¿te acuerdas? Hay que llenar los kioscos y como te comenté yo, vamos a comprar papel en primavera porque tenemos que imprimir un montón en verano, que están los críos en el cole. Y después ya da igual, que se limpien el fondo con los le cómics. Funcionó durante un tiempo hicieron bastante dinero, pero hay un momento en que empezaron a reclamar derechos de autor, empezaron a bajar las ventas, no sé si es porque también llegó, no sé si Marvel, superhéroes, o tuvieron más competencia y o se jubiló, o se jubilaron los padres, entraron los hijos. Hubo una serie de consecuencias que de repente, en el mejor momento de Mortadelo... Lo que tú dijiste fue muy importante. Dentro del mundo empresarial de Bruguera también hubo jubilaciones y retiros, y los que entraban con la misma mentalidad de los años anteriores, queriendo seguir chupando la misma teta, y el mercado estaba cambiando. No se supieron adaptar, y en el mejor momento de Mortadelo, cuando mejor estaba, que yo tendría yo 12 años o 10 años, sí, es cuando de repente Bruguera quiebra, se pone en suspensión de pagos, y entonces Ibáñez cuando dice, hostia, me voy a ir a otra editorial a dibujar y no puedo llevarme mis creaciones porque no son mías. Sí. Bueno, ni Ibáñez, ni Escobar, ni Ralph, ni ninguno de estos. Sí. Y entonces tenían un problema y entraron en juicio, en conflicto. Y era un problema. Era un problema porque Bruguera seguía sacando Mortadelos, reediciones antiguas. Es cuando contrata a un montón de negros para seguir sacando Mortadelos, pero sin la firma de Ibáñez. Y Ibáñez, aparte que los demanda y se pone un juicio y tal, esto es en el 85. Entonces les pone una denuncia, empiezan en juicios y tal, varios años. Yo me acuerdo de aquella noticia. Yo digo, hostia, que me quedo sin Mortadelos. ¿Y cómo puede ser que algo que yo lea aquí salga en el telediario? Esto es que es importante y tal. Me sentí importante, ¿no? Como una noticia del telediario me afectaba a mí personalmente. Sí. Pues se va a Grijaldo y crean la revista Guay. ¡Qué bueno! Yo tengo aquí los recopilatorios, algunos de los recopilatorios. Ajá, pero la revista, qué guay. La revista es esta. Aquí es cuando yo de verdad empiezo a coleccionar Mortadelos y cuando me empieza a gustar Ibáñez, que crea estos personajes, Chicha, Tato y Clodoveo. Sí. Sí, que estaban en el paro, que tenían problemas reales. De hecho, él es como muy de los 80, muy de la época, y son personajes, pues es un hippie, no es ella que es una punky y tal. De hecho, llega a tener, Clodoveo llega a tener en los primeros cómics como que se disfrazaba, pero después se le olvida disfrazarse, como que eso se lo quita. A se le quita las gafas, es como rompetechos también. Estaba un poco por libre también. Pero la trama es que esto duró 4 años o así. Es que ellos están en el paro y tienen que conseguir trabajo y vivir y sobrevivir. Empieza el cómic, creo que se conocen en la cola del paro. Sí, pero es en el segundo tomo en el que ¿quiénes son esos tipos? Cuando Clodoveo está enfermo, no sé qué, y ve por la radio, escucha por la radio lo de Felipe González de 800 o 1000 puestos de trabajo. Voy a crear 800.000 puestos de trabajo en la televisión viéndolo. Y ahí viéndolo todo, y ellos después en la cola del paro. Y en la cola del paro se ve a Mortadelo y Filemón por ahí de fondo, al propio Ibáñez. Sí. Crea unos cuantos de estos y a mí me gustan mucho, no sé por qué están infravalorados, porque además le obliga a cambiar un poco de modelo, aunque después acaba recurriendo a la fórmula, o sea que son 6 hojitas. Hombre, y muchas de las cosas infravalorados porque cuando firmas Ibáñez la gente estaba esperando un Mortadelo y esto fue bastante diferente. España también no estaba no eran campeones de adaptar a los gustos y de cambiar los españoles en los años 80. Sí, pero me refiero que
Aún así con esas cambian los personajes, cambian y tal, pero quiero decir que muchas veces recurre a la fórmula de, pues mira, hay uno que es vamos a Seúl en un baúl, ¿no? Pues esa, cuando van a las Olimpiadas. Claro. Pero básicamente los gags y los chistes eran casi los mismos. Van a sustituir a los tíos, están allí y tal. O van a hacer un trabajo y pues al final tienen que hacer no sé qué. Y acaba, pues les pasa justo todo lo contrario de lo que pensaban, golpes y o sea, quiero decir que cambia, pero la fórmula es la misma, es el gag. Pero también es verdad que sí que le da un plus de actualidad o de acidez y algún gag por ahí el fondo. Pero a mí me gustan mucho, ¿eh? O sea, que decir, yo de hecho es de mis favoritos, después de Mortadelo y Filemón y tal, y por lo menos que... Es que si no hubiera pasado de Bruguera, no hubiera salido de Mortadelo y Filemón nunca. Claro. Y 60, y bueno, y estuvo 60 o 70 años, lleva 60 años dibujando Mortadelo y Filemón, pues que tenga estos personajes que se lo obliga a cambiar un poco y también, pues bueno, que a mí me gusta y tal, y sobre todo porque es un reflejo de cómo él veía a los 80 a la movida. Claro. Y una la Punky cantando y tal, no es que fuera un reflejo de la realidad, sino de lo que él pensaba que era la movida y a su rollo. Entonces es como una parodia de la actualidad. Y aparte... Tengamos en cuenta que él seguramente en los años 80 ya era un hombre de 50 años, asentado y tal, tranquilo, ¿no? Y entonces todo lo que era la movida madrileña y la movida, claro, lo pilló un poco de offside, lo pilló un poco despistado acerca del tema. Y ahí tienes un reflejo de autor de cómo él percibe el reflejo de la sociedad con la que está conviviendo. Mira, aquí tengo también uno de los recopilatorios del Arca de Noé 2, que estaba gracioso también. Sí. Que pues les contratan para recoger bichos para ir al Arca de Noé. Porque dice que va a volver otra vez a haber una inundación y entonces les contrato. Pues ellos dicen, bueno, este está loco, pero si me paga, pues lo voy a hacer y tal. Entonces empiezan a recoger bichos, entre ellos uno es un pez, que dice, pero gilipollas, un pez no, porque si hay un diluvio, el pez no quiero el pez, ya tiene agua, no me traigas un pez. Y al final cuando dice, bueno, ya hemos terminado de recoger uno de cada familia y tal, nos paga, y dice, pero ¿qué os voy a pagar? Toma, 3 duros cada uno. ¿Que no ves que ya está lloviendo? Si mañana ya esto está inundado, no te da tiempo a gastártelo. Es fantástico, entonces es como... Qué grande. Y ellos estaban siempre, muchas veces empiezan en el bar el Joro Snack Bar, que siempre dejaban a deber allí, muy español todo, o sea, muy del cara, del jeta, del pillo. Bueno, no es el Joro Snack. Entonces el otro como que dice, oye, ponme algo para beber y tal, toma esta agua, papá. Y siempre los puteaba y tal, bueno, eran muy... Y lo mismo, ¿no? Es un hipopótamo, o sea, es que cómo dibuja a los animales es una maravilla, o sea... No, eso siempre, de verdad. Pero la consecuencia de que se hayan pasado a Grijaldo no es solo para Ibáñez, porque también se va a Escobar. Pero, por ejemplo, Escobar repite fórmula, inventa dos niños pequeños que son como Zipizape, pero de otra forma, pero cuenta lo mismo. Y lo hizo poco tiempo porque ya murió al poco. Ya estaba muy mayor y ya murió. Y sin embargo, el que le vino muy bien fue a Ralph, por ejemplo. Ralph me encanta. Por ejemplo, no soy muy fan de su Sir Tinoteo, no me da más, pero su Mirlogo y Violeta me flipa. Y fíjate, era un cómic de pequeño, no me daba más, porque es un dibujo feísta. Sí. Tiene una peculiaridad y tal, pero sin embargo, leídos después de adulto, me flipa el Mirlogo Violeta de Ralph. Y de hecho, también murió casi en la última época, cuando iban a volver a Ediciones B, murió Ralph. Y de hecho dejó un cómic a terminar que era uno de los mejores, que era un caso como en un castillo de estos de escocés y que era como 10 negritos. Entonces cada vez que moría uno salía el fantasma, pero el fantasma no podía decirle a Mirlogue quién le había asesinado y ellos tenían que investigar. Pues se murió sin acabar el cómic y no sabemos quién era el asesino de todos, ¿no? Y estaba muy guay dibujado. Sí. Y fíjate, hoy día es una parodia de Humphrey Bogart con su secretaria. Pero es un Humphrey Bogart que es pequeñito y que el pobre pues es un poco que tiene complejo. Ay, que no soy alto y guapo y no sé qué y tal. Y Violeta, que está enamorada, no muy en secreto, de su Mirlogue. Y sí, pero es más guardaespaldas que secretaria, ¿no? Porque cuando se le acerca a alguno con malas intenciones, pues le pega un tetazo y le salva la situación, le salva el día. Eso sí, gorda y tal. Pero es muy gracioso. Pero después encima el cómic funciona muy bien y tal. O sea, es que, por ejemplo, no repite forma de Sir Tinoteo, es como que cambia y tal. Y aquí Ibáñez también, por ejemplo, aprovecha para hacer el 7 Revolving Street. Oh, wow. El Revolving Street, tienes razón, me había olvidado de ese, que era un Rube del Percebe actualizado. A 2 páginas y actualizado, efectivamente, que estaba muy chulo también.
Que está muy guay. Que bueno, el 13 rueda del Percebe tampoco hemos hablado. Tampoco lo estuvo haciendo mucho tiempo. Hay un que no lo tengo, pero vale una pasta. Pero estuve tentado de comprarlo. Un todo 13 rueda del Percebe gordo que sacaron, más grande. Que estaba chulo. Pero bueno. Ese sabes cómo lo hacía, ¿no? Tenía el esquema y después iba rellenando las viñetas y tal. Tenía el esquema que era siempre el mismo. Sí. Y lo repetía. Sí, y en el especial hizo uno del 2000. Hizo un 13 rueda del Percebe. Una hoja del especial 2010 era, o 2000 no sé cuánto, que era el especial que hizo para ese y tal. Era curioso. Pero se cascaba lo mismo, 8 hojas a la semana. Y lo mismo, reportaba fórmula. Él la verdad es que era un currante de la hostia. De hecho, sí, trabajador tremendo. Él contaba que en un momento dado tuvo un problema de espalda, de cuello y tal, y tuvo sin poder trabajar igual 2 meses de baja o algo así. Tuvo que ir pero ya mayor, ¿eh? Tuvo que ir a natación, tuvo que hacer rehabilitación, y ya después ya decían, no, si es natación ya para lo que haces y tal, es como que el pobre te hacía 4 largos y ya se moría. Y entonces era caminar y tal, pero vamos, es que claro, se pasa 10, 12, 15 horas delante de una mesa, o sea, es acojonante. O sea, no, es que eso lo de siempre, una vida sedentaria así, ¿no? De los dibujantes y tal, te cobra. O sea, al final te cobra su peso en desgaste corporal, tío. Y yo en mi etapa de dibujante allá mi etapa de dibujante frustrado en Estados Unidos, tenía a todos mis compañeros de profesión que estaban en la construcción y me decían, tú lo que quieres es eso, estar en un despachito dibujando monicoques, ¿no? Y no currar. Y yo les decía jamás de uno, cabrón, la diferencia está en que tú a los 60 vas a estar fuerte como un toro. y si yo sigo así voy a estar hecho polvo, tío. Bueno, yo, si me ponéis a elegir, prefiero estar con calefacción y tal. Es muy dura la obra el tema de la obra es jodida, claro, pero bueno, claro. Que lo otro también, no tanto por exceso, porque este tío, una cosa es que los dibujantes, pero otra cosa es que no tenía vida. O sea, literalmente no tenía vida. Es que encima de esto, este hombre era un caballo de trabajo, era un animal trabajador a lo bestia, tío. Y tú sabes también que algunos de sus imitadores, los que siguieron haciendo cómics en su nombre, ¿verdad? Sin su firma, tenían méritos propios también, ¿verdad? Sí, bueno, yo de hecho sigo alguno por Facebook y de vez en cuando cuela alguna portada y dice, esta la dibujé yo, pero sin embargo pone Ibáñez y tal, y Ibáñez dice que sí que Ibáñez nunca te lo reconocerá. Muchos de los negros que le hacen, que tal, sí, de hecho sé yo algunos y tal, pero... O sea, yo no estoy hablando de los negros que contrata él para acabar su obra, estoy hablando de aquella época en que Bruguera siguió publicando Mortadelo y Filemón porque eran los que se creían que tenían la propiedad intelectual, pero contrataban a otros dibujantes. Sí. Y no les estaba permitido firmar Ibáñez. Algunos de ellos tuvieron buena carrera por su propia cuenta. Sabes que Jan hizo también dibujos, ¿no? Con él, Pepe Villuela, Javier Fesser, y uno en particular que te puedo contar una historia interesante, no sé si te suena, Ramón María Casáñez. No, ese no me suena. Ok, si tú haces una búsqueda en Google con Ramón María Casáñez y Mortadelo y Filemón, vas a encontrar un montón de dibujos y lo consideran uno de los dibujantes que más se acercaba al estilo propio de Ibáñez. Ahora, lo que le pasa a este tío es que este tío es un camaleón dibujando. Este tío sabe hacer, yo qué sé, el estilo que le tiras, estilo que te lo copia. Mira, no y lo hace suyo. Sí. Ajá. Bueno, lo de copiar un estilo, esto sí que los había visto, estos que eran así como pornos eróticos y tal. ¿No lo ves? Que era de Cambrel, sí. Esto sí que los había visto. Tienes que hablar de ese cómic. Bueno, tampoco sé mucho la historia, sí que los había visto, ¿no? Pero eran con este dote erótico y tal. Esto Ibáñez nunca lo hubiera firmado. Permíteme contarte lo que me llegó, porque este cómic me lo pasaron un día allá por los 90 y yo dije, tengo que investigar qué es esto, ¿no? Y resulta que Casáñez también se sentía que Bruguera lo estaba puteando y dijo, voy a darles donde más le duele, que es en su propiedad intelectual, y publicó esto. Bueno, lo publicó, no, lo difundió. Lo pasó por internet a todo el mundo que lo quisiera bajar, ¿no? Y olvídate, Bruguera se cabreó un montón. Pero lo que la gente ignoraba era que Casáñez era un veterano
de las grandes revistas picantes de los años 90. Sí. Había estado en La Judía Verde, había estado en El Cuervo, con otros seudónimos. Y era un maestro en hacer arte erótico así, o sea, en hacer humor. Humor sexual o humor erótico. Y este fue una de las grandes zancadillas. Casáñez, con este Mortadelo erótico, fue una de las grandes zancadillas que le tendió a Bruguera por abusar de los que copiaban, o sea, por abusar de la propiedad intelectual, por abusar de Ibáñez y por abusar de los dibujantes. Sí. Así que me apetecía contar esa pequeñita historia. Sí. De hecho, ya te digo, a mí la revista Guay, de hecho, cuando cerró Guay, bueno, está Guay, después está Yo y Yo que hablaré, pero han desaparecido este formato de revistas que, sin embargo, en el franco-belga se siguen publicando. La revista Spirus sigue vendiendo un montón y sigue generando nuevos lectores de niños. Y eso aquí lo hemos perdido, es porque ahora incluso los mortadelos de después, cuando deja de publicarse Guay, ya no es ese formato de 6 hojitas de episodios, sino que ya vuelve a ser otra vez el de 44 completo, pero no tiene que terminar cada 6 hojas el capítulo, porque ya es directamente el tomo le. Entonces se pierde la revista Guay, que daba de comer a mucha gente, a muchos dibujantes, que igual no te compras el tomo adicional, pero está cobrando la revista y tal. Y había gente muy buena ahí, y cómics que también de Francia. También publicaba ella Asterix y publicaban otros muy buenos. A mí esa revista, ya te digo, era muy buena. De 1986, míralo. Este es el tope Guay. Que fue cuando se inició, el 86, ¿verdad? Cerró como en el 89 o el 90. Sí, tenía Asterix, tenía Tintín, tenía Tomás el Gafe, tenía Ralph, y tenía algunos muy guapos. Yo me acuerdo, mientras tú lo buscas, yo me acuerdo de venir a España de vacaciones en los 90 y mirar que había en los kioscos y levantarme un par de Guays, y me encantaban, decía. Y yo pensaba para mí, con la publicación de Guay, joder, España se está poniendo a nivel europeo en publicación de cómics, de tebeos pequeñitos, ¿no? De tapa blanda. Sí. Y qué desilusión después que no fueran capaces de mantenerlo abierto. El Sami, por ejemplo, tenía un dibujo maravilloso. Pues te venía de fuera, no era español. Pero el que yo te digo también era también de fuera, pero me gustaba mucho. Mira, voy a enseñar el 7 Revolín Street como era, que era doble página, que lo hizo para joder a Bruguera. No sé si lo estoy viendo ahí. Qué belleza. Sí, para joderle un poco, como dice, pues voy a hacer el doble que el otro, que después era terrible para hacerlo. Quiero decir, era que le costaba mucho, porque era un chiste, cada casa era un chiste, entonces era un problema a la hora de... Un formato muy complicado para imprimirlo, ¿verdad? Claro, porque tienes que hacer un montón... Bueno, para imprimirlo no tanto, me refiero a tema de guión. Claro. Perceban era, que no me salía. Perceban era buenísimo y estaba publicado en el Guay. De hecho, os lo aconsejo. Perceban me parece de lo mejor que se ha hecho. O sea, es una maravilla. Todavía los hay por ahí. Son una gozada visualmente y es una historia muy... una pasada. El caso es que finalmente Ediciones B compra Bruguera y compra los derechos de todo lo que tenía almacenado. Llega a un acuerdo con Ibáñez y mientras estaba con el acuerdo, un poquito antes o no, saca una revista, Yo y Yo. Solo hay esto publicado. Este es el recopilatorio que hay. Sí. Se llama Yo y Yo porque no podía poner Mortadelo y Filemón, porque todavía no tenía los derechos. Ajá. Pero estaba a punto de llegar a un acuerdo. Pero déjame entender una cosa. No podía usar el nombre Mortadelo y Filemón, pero podía usar la representación gráfica de ellos. Aquí sí, pero esto es Grijaldo todavía, ¿eh? Ah. De hecho, empieza con Mortadelo y Filemón. De hecho, aquí empieza con... Hay en uno... No sé dónde es. Ah, o sea que más o menos, supongo, ¿no? Que a él le reconocían el derecho a continuar haciendo producción en Mortadelo y Filemón, lo que no le dejaban era empezar una revista con ese nombre. Pero esto duró poco tiempo, duró nada más estos números. Sí. De hecho, es muy parecida a Guay, solo que en vez de ser Chisato y Clodoveo, es Mortadelo y Filemón, pero de hecho incluso repite Sammy está aquí también, sale alguna Asterix y tal. Guay se publica durante algunos tomos, pero lo hace otra chica. Y de hecho ves que cambia un poco el trazo y sí que ahí pierde un poquito de calidad. Esta y sí fue que se nota. La Lourdes no sé qué. Pues no sé cómo se llama, pero sí puede ser que sea. Pero este dura poco tiempo porque ya cuando lo compra Ediciones B, compra incluido este cómic, porque este lo tienes también publicado por Ediciones B. El de terroristas, por lo tanto ya sí que después se le puede llamar Mortadelo y Filemón. Y aquí es cuando saca a Irma por primera vez. Aquí lo tenemos. Ajá. Que no ha salido en muchos cómics, ha salido en algún cómic más por ahí, pero no te creas tú que ha salido mucho, ha salido en 8 o 10 cómics. Que a mí es un personaje que me gusta, Sí.
Esto, vamos a ver, Irma, él había sido siempre, como decíamos nosotros, ¿no? No grosero y sobre todo alejándose del innuendo sexual. Y Alejándose. O sea, aquí empieza un poquito, sí. y aquí aquí fue donde, yo no diría que empieza, yo digo que aquí por lo menos demuestra que no le importa jugar con ello. Porque vamos, no hace el cómic entero basado en eso y hay muchas buenas risas acerca de lo enamorado que está Mortadelo. Y no, y ¿No? Filemón Los también. gags que le hace de que la Ofelia lo llama y él no va y la otra susurra el nombre y viene corriendo, ¿no? Y cosas de estas. Sí, pero es que el tema es que él no había metido casi nunca personajes femeninos por el tema de la censura. Entonces como que ya se había acostumbrado. Y ya en los 80 se empieza a dar cuenta, bueno, ahora puedo meter un personaje femenino que tenga un poquito de sexualidad y tal. Y juega con la diferencia que tiene con Ofelia, ¿no? Ofelia parece ser que sí, no había ningún problema, porque como era gorda y no era guapa, pues no había problema. Pero esta, como estaba buena, en los años 60 eso no podía ser y tal. Y entonces la empieza a meter aquí. Pero la verdad es que tampoco es, o sea, tiene algún chiste así un poquito sexual, pero muy naif, y tal. Pero normalmente cuando hay Hay una algunos... escena muy interesante, te lo juro, hay una escena muy interesante que cuando leo Los terroristas con mi hija, ella siempre lo ve, porque me dice, oh, esta chica es muy bonita, me dice ella. Yo digo que sí, es cierto, ¿no? Está muy bien dibujada. Pero hay un gag donde se ve una mano descarnada, quiero decir, no descarnada, una mano cortada, que no sabe dónde viene, que está flotando en el aire, y que le pone un dedito en las pompas a la Irma. Sí, pero esta Irma no es curioso porque es muy guapa, pero no es para nada tonta, ¿eh? No es la típica... No. Y de hecho tiene Nada. genio, ¿eh? Porque hay algún momento dado que le toca el culo a Filemón y resulta... Porque además es que él... Bueno, voy a hacer la grosería, voy a hacer que le toca el culo y no sé qué. Hoy día políticamente incorrecto, pero lo paga, ¿no? Porque resulta que está electrocutado y el otro se vuelve electrocutado y le jode, tal. Es como que paga la zafiedad. Sí. Yo creo que hizo un interesante adentramiento, ¿no? Dentro de un poco del coqueteo con el erotismo y lo sexual, ¿no? Y lo lascivo, y aún así salió elegantemente de él. Salió elegante de Porque ello, mira, Han, por ejemplo, en algún Super López sí que saca muy poco, pero alguna vez saca alguna chica así en topless y tal, en el que es en el del cine, que es muy bueno, por ejemplo, de Super López, Sí. sale haciendo alguna topless y tal, que está contextualizado y está ahí, porque es una chica que como es actriz, pues dice, pues yo tengo que salir desnuda, bueno, hace un chiste con eso. Pero es también un poco una rara avis, ¿no? Pero aquí, siendo también para el público que es, porque también está dirigido a un público al que está dirigido, ¿no? Claro. Pero bueno, es como que se abre un poquito las posibilidades y bueno, pues Sí. tiene esa chica guapa y tal y es eficiente. Bueno, pues está bien. De hecho, después la utiliza alguna vez para que vengan ellos, ¿no? Cuando que tienen que venir y no vienen, pues pasa la Irma y entonces de pronto aparecen y tal. Bueno, pues bien. Pero te voy a decir una cosa, la aparición de Irma marca también un antes y después de hacer un cómic más atrevido y atreverse a hacer unos gags un poquito ya más groseros, no lo voy a decir así, porque bueno, yo no lo considero grosero a fuero personal, O más pero los adultos. considero un poco, sí, más adultos. Me acuerdo que un gag donde Mortadelo está intentando subir un árbol y su entrepierna está alrededor del tronco y hay un agujero donde vive un pájaro carpintero y sale el pájaro carpintero y le picotea lo que está entre las piernas. Sí. Y está él saltando, ¿no? Y hacen el chiste de eso. Otro gag donde Filemón se sienta en un cactus y cuando está saltando con el dolor, el pantalón está roto y se le ven las cachas fuera, ¿no? Sí. Y tal. Y ya tiene un poco más de atrevimiento que por otra parte, o sea, supongo que alguien del Opus Dei, alguien de, yo qué sé, del que cante Cara al Sol todas las mañanas, alguien verá eso mal. Bueno, Pero en el del nuevo Cate, no sé si lo leíste, pero les mete mucha caña, ¿eh? sí, todavía no lo leí, el de un bocate, ¿no? El del nuevo Cate también tiene algún chiste así sexual y también esa chica que es recatada y tal, así con la falda larga y tal, y se da la vuelta, resulta que era un mandil y va con las bragas por... Pero quiero decir que a pesar de que se atreve también, no hace un cómic entero alrededor de esas tonterías, ¿no? Es aquí unas cosas puntuales. Es un gag, sí. Sí, es un gag y es puntual. Pero ¿sabes y le da por mucho qué? más mérito como autor, de decir, me atrevo a hacerlo y lo puedo hacer. Pero también, ¿sabes por qué también? Porque yo creo que él se da cuenta también que el target ha cambiado, ha pasado de ser infantil a ser juvenil, e incluso muchos de los adultos han crecido y a él le empiezan a comprar gente pues de 30 años, de 20 y tantos en aquel momento, en el 80 y tantos. Es como que cambia un poco el target y empieza a madurar el cómic también, ¿no? Claro. Porque es cuando ya definitivamente terroristas, o sea, es que está hablando, es un cómic sobre terrorismo y sale un árabe poniendo una bomba en la embajada de Estados Unidos. Hoy día políticamente incorrecto todo esto. Correcto, claro.
Y la verdad es que está gracioso. Con el que vuelve está bien. Después se ha recopilado en Olés y en otros, ese está. Pero el Yo-Yo dura muy poco y ya enseguida, ya cuando ya es ediciones B, ya tiene los derechos de todos los Mortadelo. Fíjate, es el único, creo que es el único. Bueno, Han también, creo. Pero todos los demás no consiguieron recuperar los derechos de sus antiguos personajes y se los quedó ediciones B, también porque murieron. O sea, Ralph murió, Escobar murió y muchos de ellos... Y los únicos que siguen vivos de aquella época era Han y Ibáñez, que Han es un poquito más joven, pero bueno, son dos viejunos de 80 y tantos años, o casi 81 y 83 o algo así. Y son los únicos que sobreviven de aquella generación. De hecho, Han sigue sacando de vez en cuando. Y Ibáñez también saca alguno. Bueno, el último que sacó fue el de las últimas Olimpiadas que no se hicieron. De momento no ha hecho nada. Con el COVID parece que no ha sacado tomo. También es verdad que ya se le ve muy mayor a Ibáñez. No sé si sacará más cómics o algo así, porque de hecho cuando hicieron el documental este que te pasé, por ejemplo, Ibáñez no le hicieron la entrevista y tal. No sé, claro, con el tema del COVID, alguien mayor tampoco creo que pueda salir mucho de casa, aunque él no está acostumbrado a salir de casa, pero bueno, que es con 81 años o 83 años que tiene, se nota que ya ha pegado un bajón el pobre y que dure muchos años, pero ya que se merece una jubilación ya este hombre, vamos. Definitivamente, caramba. Con que saque uno cada... cuando él quiera, o sea, sin fuerza, ¿no? Claro. Que es verdad que estaba sacando 6 al año, había bajado un poco a 4, de pronto había sacado uno cada 6 meses o algo así. Pero claro, pero es que 83 muchísima años. Producción, O sea, oye. 83, ni Han tampoco hacía eso. Han sacaba uno al año y ya era bastante. Han también tenía bastante producción, pero no tiene tanta como este hombre, ¿no? Sí. Eso es muchísima producción. ¿Qué más? Puedo contarte de algunos de los que tengo por aquí que más me gustaron. Por ejemplo, de los últimos, el de las elecciones, que está muy simpático. Que salen todos los políticos actuales. Aún no le he pillado. Este está gracioso, tampoco es espectacular. Él tiene una cosa, que todos sus cómics son notables. Tiene algunos sobresaliente, como el de Colón, pero normalmente son notables pero siempre mantiene ese nivel, ¿no? Tiene mucha producción y con un nivel notable. No es como, por ejemplo, Han o Super López, que tiene unos buenísimos y otros que son más reguleros. El tesorero, que es quizá el último que... Este se habló mucho en la prensa y tal. Este está bien, pero es más la broma casi de la portada que el propio cómic en sí. Pero bueno, está bien, mira, aquí sale Mortadelo en pelotillas. Se atreve. Y está bien, pero bueno, tampoco es de los mejores. Pero bueno, está bien. Me gusta mucho el que tiene del cine. Bueno, tiene Marrullería en la alcaldía. De corrupción tiene varios, ¿eh? Ajá. Estos son relativamente modernos, ¿eh? Ajá. Son de la última época. De hecho, voy a mirar aquí la lista. ¿No ves? Los cuentos del tío... Este es el Mundial 2010, Viro Frankenstein. Tiene uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que es el de Pesadillas, que sale Freddy Krueger dibujado como lo dibuja él. Sí. El tirano, que es de los antiguos. Es de los modernos, pero de los modernos antiguos. Del 90 y algo, creo que es. Del 90 y algo. Ajá. Y es una parodia de Pinochet. Aquí es cuando él empieza a meter actualidad política. Política, entre comillas, relativamente blanca. Pero es la primera vez que se atreve de verdad a meterse con lo de Pinochet. Por ejemplo, hace una parodia, el tirano. ¿Lo ves, no? Sí. Y está bastante bien. Hay uno que hace... hablando de política, él parodia mucho también a George Bush. Sí. Y es cojonuda también la parodia que tiene sobre el inglés, ¿cómo se llama? El príncipe Edward, creo que es. El de las orejas. No, el de las orejas. Sí, que le mete con las orejas, se mete mucho con él, además en varios. ¿Y qué me enseñaste ahí? Con Ronald Reagan también tiene alguno en las Olimpiadas que le pega un tiro, entonces lo llevan, le persiguen. O con el ruso, que lo meten en Siberia, Mortadelo, porque había escapado una jabalina para allí y tal. El de la vida privada, por ejemplo, también es relativamente moderno, debe ser del 2000 y mucho. Pero como había... se rumoreaba que si Mortadelo... Fue en la época en que se decía que si Sherlock Holmes era homosexual. Pues había una obsesión o una corriente en el cual todos aquellos que fueran pareja artística que eran homosexuales. Entonces él salió como diciendo... Bueno, pues voy a hacer uno de su vida privada, haciendo uno como un especial, contando no una misión de ellos, sino su vida privada. Y salen... Aquí no lo ves, salen como ligando. Bueno, su vida privada sale uno cagando y el otro ligando. Y Mortadelo, que era más ligón, con una rubia. Y ves cómo ligan, cómo salen por la noche de juerga y tal, y cómo tienen su vida. La vida que normalmente no vemos, pues ahí la van a ver, ¿no? Es como, bueno, pues para darle trasfondo. Me gusta mucho, por ejemplo, también el de 100 años de cómic.
es un especial sobre los cómics que a él le gustaba y tal. Y Ajá. salen personajes de cómics y tal de la época y tal. Este está simpático. Tiene, no es el Capitán Trueno, Qué maravilla. Del Capitán Trueno tiene otro, pero el Capitán Trueno dibujado original. Tiene El también famoso, uno... Dime, el dime. famoso bramido del trueno. El bramido del trueno, ese está muy guay dibujado. Pero no lo dibujó a medias con Darnis. Pues no lo sé exactamente, puede ser, sí, la parte de... Pues eso no lo sabía, mira. Creo que lo dibujó, puedo estar equivocado, había que hacerle Google, pero creo que lo dibujó a medias con Darnis. Pues ese está guay. El de Fórmula 1... Tiene uno muy guapo que sale Pau Gasol, que es el de... Bueno, el campeonato de baloncesto y tal, el mundial de baloncesto, el de la Fórmula 1, el del ciclismo también, esos son relativamente modernos y tal. Y mira, no lo ves, mira, es que los animales es una maravilla como los dibuja. Vikingos, el de Alemania. A ver, si te tuvieras que llevar 3 álbumes a una isla desierta. Bueno, no lo sé, pero el de Alemania está muy bien, que eso lo dibujó el especial para Alemania, porque sabía que empezó a vender allí y lo dibujó para allí. Pero a mí el de la que se va a Colón, que es Felipe González y tal, ese me apasiona. O sea, ese es que me descojona. Vale, te cuento ese, el de Colón, ¿qué más? Dame 2 más, venga. No vas a poder leer más Mortadelos que esos 3 en tu vida. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa muchas veces? Que como son todos bastante parecidos, a veces los entremezclo. Pero yo qué sé, a mí el de concurso oposición también me hace mucha gracia. Y otro que es que se presentan... Hay otro de las selecciones, no este que sacó hace poco, que te enseñé ahora. Hay otro de las selecciones más antiguo que se presenta el Super. Donde salen las pancartas con el culo y... Sí, está muy bueno. Ese también me gusta mucho. Y hay más, bueno, hay muchos más. Pero yo creo que el de... Yo lo tengo claro. Dime. No, que yo lo tengo claro. Yo me llevaría esos 2 primeros de los que hemos hablado, que sería Valoria al Toro y el sulfato atómico. Y después me llevaría uno que es muy poco hablado, que es Los Monstruos. El de los Monstruos. Que el otro día me lo pasaste tú así por debajo de la mesa y tal. Y vamos, que me partí porque no lo tengo, pero lo leí de pequeño y me encantó. Era uno de los que más leía y se mantiene. Está igual de bueno, tío. Que no confundirlo con Pesadilla. El de los monstruos es literalmente que aparecen monstruos de clásicos, ¿no? Pero todavía tiene esta belleza de dibujo y a la vez la cadencia de guión. En fin. Es genial. El de la Perra de las Galaxias también está muy simpático. Y había otro de los superhéroes, tiene varios también. Pero bueno, ahí... Me gustó mucho de dibujo actual el de Hong Kong, el que hizo sobre Hong Kong, la entrega de Hong Kong. Sí, tiene un dibujo lo tengo bueno. Por ahí, lo tengo en algún lado, lo tengo. Y en ese cómic dibuja, o sea, jode mucho con el presidente chino, creo que es, y el inglés, el de las orejas. Todos los gags son acerca de eso, son tremendos. Además me mola que cuando hablan en otro idioma e insultos, te pone los dibujos y sabes lo que está diciendo. Y este es un cerdo que le doy con un martillazo, este no sé qué, este le tira una bomba, no sé qué. Ese lenguaje criptográfico te descojonas. Es que es un maestro, un dominio... por eso es un genio. Sí. ¿Y qué me dices por último de su obra, no? Llevada al cine. ¿Es salvable o no es salvable? Tengo varias cosas de eso. Mira, te voy a enseñar, a ver si tengo que compartir. Bueno, no hace falta que comparta audio, yo creo. Bueno, primero de videojuegos. De videojuegos ha habido varios bastante interesantes. Vale, por ejemplo, de hecho los han reeditado ahora hace poco. Que son el sulfato atómico. Bueno, bienvenidos. Hoy es que... el sulfato atómico, el diamante del bacterio. Bueno, este es una aventura de cine. Tiene otro, por ejemplo, este es el del sulfato atómico, que es el primero. Que era mira, en MS2, Que está llevado a videojuego. Sí, es un videojuego. Este era para el Cachofa Soft. El doblaje era muy bueno, ¿eh? Alcachofa Soft. No lo sabía, tío. Qué pasada. A ver si habla. Segunda parte de ese gran juego que es el sulfato atómico. Bueno, de Alcachofa Soft sacaron como 4 o 5. Y... A ver, no voy a decir que fueran buenos. Yo me los compré todos, me los jugué todos, ¿eh? No eran buenos, pero eran un 6, digamos. Lo que pasa es que les faltaba movilidad, les faltaba... A ver, eran muy estáticos como aventuras gráficas de la época. De hecho, los están reeditando y sacando ahora otra vez para ordenadores nuevos. Ahora, hace poco, en el 2020, los reeditaron muchos de ellos y tal. Y hay algunos que tienen unos dibujos chulos, fondos guays y tal. Ibáñez, por ejemplo, les ayudó en este que estás viendo, del sulfato atómico, porque no sabían dibujar a Mortadelo de frente. Sí. Y entonces el propio Ibáñez se lo dibujó y fue el dibujo que utilizaron. Pero la verdad es que, a ver, comparado con otros, pues no... Bueno, son, ya te digo, juegos reguleros. Mira, este es el Balones y Patadones. A ver. Viajé aquí con la selección cedido por nuestra organización, ¿No la lo tía ves? en calidad de asistente médico. Sí.
Bueno, Qué bonito. están bien, pero la verdad es que yo siempre he pensado que una aventura gráfica más tipo Goblins es lo que le pegaría a Mortadelo y Filemón. No sé si te acuerdas de Goblins, Sí, me acuerdo, me acuerdo. que era muy Mortadelo. Tú tienes un puzzle y si no lo solucionas te cae un cachiporrazo, que era lo que pasaba a Goblins. Pues yo creo que eso le funcionaría muy bien a Mortadelo. Es cierto, ¿eh? Le iría muy bien con su técnica gag. Sí, señor. Mira, te voy a enseñar de los primeros videojuegos, la evolución de algunos videojuegos. Este es de Spectrum. Mortadelo y Filemón. Yo este lo jugué en su momento. Y este creo que era español este juego, además. Y este se vendió en Alemania. En Alemania había alguno más, ¿eh? Míralo aquí, Filemón. Voy a pasar un poco más para adelante. Sí, aquí. Este es el de Alemania. Clever Smart del 87. Pero este juego es alemán. Mira, ahí está. Y este es de la Atari o de la Amiga. De la Amiga creo que sí. Por el color esto debe ser Amiga. Ahí lo tenemos. Voy a pasar un poco más adelante. Este es el mismo, pero la versión de Amiga. Ajá. Esta es la aventura gráfica del sulfato atómico. Wow. Eran 4 tercios, ¿Y se guían por el libro? Bueno, regular. Era una adaptación un poco libre, pero bueno. Vale. Tenía un buen doblaje, ¿eh? Mira, este es otro que hicieron también, de los mismos al Cacho pasó. Utilizaba los mismos gráficos de Mortadelo, pero cambiaban los fondos y tal. Bueno, la verdad es que podían haber arriesgado un poco más, haber potenciado un poco más. Muchas gracias, caballero. Lo utilizaré ahora mismo. Este es el del escarabajo de fascinante. Cleopatra de 2001, fíjate. Este ya empezaba a tener los fondos un poquito más currados y tal, pero bueno, eran entretenidos sin más. Pero la verdad es que comparados con los de LucasArts, Claro. pues se quedaban un poco cortos. Pero bueno, no estaba mal. Y ya te digo, esto los están reeditando ahora otra vez, ¿eh? Ajá. Y después había... Mira, este es la banda del Corbijo, este es un poquito más moderno también. Como ves, el fondo este ya sí está mejor. Los fondos estaban más o menos bien colorados y tal, pero bueno, la historia era... Pues era mucho hablar. Más que Está nada. apagada. Claro. Se movían Está poco. apagada. Está apagada. Es grotesco. Parece Qué no, grotesco. poco. Sí, Qué bueno, grotesco. Tú no lo estás oyendo, pero está hablando. No se oye. ¿Ah, Pero sí bueno. lo oyes? No. Aquí veo una cornisa. El doblaje de Mortadelo me hacía bastante gracia. Y hay uno que sacaron para móvil hace poco. Este, por ejemplo, es el especial de 100 años de cine. Ajá. Entonces tiene un color un poquito especial también. De móvil. Y sacaron el de Jimmy el Cachondo. Pero bueno, este es más arcade. Este no tiene mucha gracia. Ya veo lo que dices, ¿no? De que es más arcade, sí. Yo la primera vez que vi a Mortadelo en movimiento... Aquí está. Pero hay que tener mucho cuidado con Míralo. ella, primo, porque... El armario del tiempo del 71. Sí, señor. Hicieron una serie de dibujos animados de ellos, Era- como 5 o 6. Era una serie de cortos que después los hicieron en película, en todo, los juntaron como película. Sí, señor. ¿Ves? Ese profesor, fíjate, te cuento la historia. Esto justo es cuando va a salir el sulfato atómico o algo así. Y el profesor Bacterio todavía no está creado. O sea, sí, estaba creado y salió. Lo que pasa es que la creación de la película llevaba 2 o 3 años, que era 2 o 3 años antes. Entonces este personaje no existe. Esto lo haría normalmente el profesor Bacterio, pero en ese momento no estaba creado. Pero cuando salió la película ya existía el sulfato atómico, que era el profesor Bacterio. Wow. Y aquí no están, creo que no están en la tía. Wow. Aquí no Qué está en la qué tremendo documento histórico, tío. Esto está en YouTube, ¿eh? Y la verdad es que lo echaron alguna... Yo me acuerdo cuando era pequeño, los veía por la tele, alguna vez que los echaban por la tele y era el evento del día. Oh, Mortadelo y Filemón y tal, la película de Mortadelo y Filemón. Sí. Y eran como 3 cortos que los juntaban. Era el armario del tiempo, el del cambiazo también. No, es que este profesor no existe, era un personaje creado para la película. Y la máquina del cambiazo, que era otro también. Sí. Y estaban Porque yo- bien, ¿eh? Sí, porque yo estos los vi en YouTube y se los puse a mi hija. Y mi hija les encantó verlos. Hombre, son un poco infantiles, son un poco... Pero bueno, quiero decir, para la época y para lo que era una animación muy curada. De hecho, tuvo varios premios, bastante reconocimiento. O sea, era una animación muy notable para el momento y tal. Claro que sí. Cosa que no ocurrió con la serie de televisión del 2000 y algo. parece que queda un taxi libre. Es el ¿Le el ha balón dado el catastrófico. antídoto? Sí, se lo he dado, pero no me fío un pelo. Bueno, esto eran las adaptaciones de los cómics completos, pero mal adaptados. Eran 2 temporadas de bastantes capítulos
y adaptaba cada uno de los tomos, y más o menos cronológicamente y tal, pero mal, muy mal. O sea, esta serie es una vergüenza, está muy mal. Está mejor la anterior del 70 y tantos que esta. No Sí, es que se mueven muy sí. antropomórficos, o sea, si algo tiene Mortadelo es precisamente que se mueven de lujo. Pero este es tremendo, o sea... Vamos a verle rápido, O Mortadelo. sea, cuentan los mismos chistes, pero no tienen gracia. El doblaje Claro. tampoco me gusta. Es terrible, es terrible. Y, o sea, de este alejaos. Pero sí es verdad que salió La gran aventura de Mortadelo y Filemón de Frasier. Este es el tráiler. Esto está rodado en Ajá. Asturias, esto. Ah, sí. En la laboral de Asturias, sí, sí, sí. Con Benito Pocino de Mortadelo, que está clavado. Y Pepe Viruela de Filemón, que también me gusta mucho, me hace mucha gracia. Y la película, sin disgustarme, para mí es una película fallida. La estética está clavada, me gusta, pero es una peli fallida, ¿eh? A mí no me hace... Mira que me gusta, Fraser, ¿eh? Pero me parece que tiene problemas de ritmo, de guión, la historia... De hecho salen poco Mortadelo y Filemón, salen otros que no deberían de salir. Claro, 2 o 3, claro. pero tuvo mucha taquilla, eso es verdad. En algún rincón del mundo. 2 años después sale en 2008 la misión Salvar la Tierra, que tampoco es una buena película, no te voy a engañar. Pero bueno, están entretenidas, tiene efectos especiales, tuvo la mitad de taquilla, pero no fue poca tampoco. Me hace gracia la estética de los años 60 con Mortadelo, pero sí es verdad que los cómics de ahora son más actuales, no sacan... Bueno, 600 igual alguna vez para el chiste y tal. De hecho cambiaron, ya no sale Benito Pocino, sale que hacía del Nen. La situación es desesperada. Que eso tiene una historia, porque tuvo que salir... Él había pedido una excedencia para hacer la primera película, le pidieron para salir a la segunda y digo, bueno, yo si queréis que se haga la segunda, tuve que renunciar a mis vacaciones de X tiempo, de 2 o 3 años para hacer la primera película, pagarme para que yo me pueda dedicar en exclusiva como actor, pero si no, no puedo renunciar porque él trabajaba en correos. No puedo renunciar Sí, a mi sí. trabajo, sueldo fijo, y no quisieron pagarlo, no llegaron a un acuerdo y tal, entonces le tuvieron que cambiar. Unido a la pérdida Ah. de sequía que venimos padeciendo. Y estando un Sí. poquito mejor, siendo un poquito más fiel, pero tampoco me hace mucha gracia. O sea, no lo acaban de conseguir. Claro. Y hace poco salió esta, que es también de Fraser, pero es de animación. Ah, sí, esta la había anunciada por Netflix, fíjate tú. Pues esta tengo algún problema, pero está bastante... O sea, como peli en sí misma funciona muy bien. Es Warner quien la hace, Ajá. Fraser, y la peli está bien. Lo que pasa es que traiciona un poquito algunas cosillas. Sale Irma en esta película, por cierto. Pero sí es la más Mortadelo de todas. Ajá. O sea, está bien la peli. A ver, la Sí. peli es notable, pero me falta que todavía no acaban de... Me funciona en 3D, pero me gusta más en dibujos animados. Pero bueno, la peli está bien, a mí me gustó bastante. De hecho, porque aquí no tienes limitación de efectos especiales, de golpes y de hostias y tal. Me pasa como Claro. Asterix. Asterix me gusta más en dibujos animados, pero bueno, las de 3D tampoco están mal. Este Minda es familiar suyo. Es primo mío por parte de familia. Un estudio de animación española, además, ¿eh? Estos son los que hicieron... Sí, sí. Oh, qué guay. Atrapa la bandera, me parece, o algo así. Esta, la de- Tejerito. haciendo de tejero, es muy bueno. Que hacía cuando él salió la revista de Yo y Yo, me parece que era, cuando pudo recuperar a los de Mortadelo, también hace el Mortadelo de tejero, diciendo, ya estamos aquí, el 23 M y F ponía. Bueno, esto es básicamente casi todo lo que tengo, más allá de alguna cosa que quieras contarme. Yo, por mí de Mortadelo y Filemón, estoy copado ya. No, yo creo que ya lo has cubierto todo lo que habría que exponer, me refiero. Quien no conozca a los personajes ahora estará interesado. Quien los conozca seguro que ha descubierto facetas y detalles que no conocía antes. Sí, sí. Yo creo que ha estado muy buena exposición, tío. Y de hecho, por ejemplo, yo no me acordaba ya de la de Jimmy el Cachondo, así que la voy a ir a buscar a Netflix el fin de semana y a ver si a mi cría le gusta, quiere verla De también. hecho, tengo Jimmy Cachondo, fue de el cómic, Jimmy Cachondo salió porque Jimmy Cachondo no existía y hizo el cómic de Jimmy Cachondo para que coincidiera con la película. Debe ser la primera vez que de verdad se ponen de acuerdo para que coincida el evento con la película, un poco como lo que hacían en Marvel, pero sin embargo el Sí, cómic sí. no tiene absolutamente nada que ver con la película. Él dijo, Lógico, Jimmy claro. Cachondo hace un cómic porque es la película de Jimmy Cachondo. Y este Claro. es de hace... Es bastante moderno, vamos. Pero bueno, está graciosa, está graciosa. Bueno,
Pues yo creo que la gente estará contenta, ¿no? Con tu repaso a la historia de Ibáñez y de Mortadelo y Filemón. Sí, bueno, pues es historia del cómic español, se ha vendido en todo el mundo prácticamente y a ver si le dan el príncipe o la princesa de Asturias, a ver si lo podemos ver Sí. por aquí por Oviedo, a ver en qué condiciones también con una persona mayor sacarlo de casa. Es complicado, pero vamos, a mí me gusta que le den los premios en vida y que le den los reconocimientos en vida, y una persona Definitivamente. que lleva dibujando y haciendo el mismo personaje 60 años, pues telita, ¿no? Y a ver. Bueno, pues... Bueno, pues Dime, dime. los dos, bueno, Yo iba a cerrar, pero si quieres decir algo... Nada, que sí, que es cuestión de cerrar y nada, gracias por traerme aquí, tío, he aprendido un montón contigo, lo digo en serio. Se nota que sabes tu material, está que- muy bueno, has sido muy generoso con tu tiempo en esto, tío. Gracias por traerme, espero haberte colaborado con algo. Hombre, claro, además, sí, claro que sí. Yo más es que te ya digo, Mortadelo es, desde las primeras palabras que yo aprendí a leer era con Mortadelo y Filemón. O sea, es que yo aprendí a leerlo con eso y me hacía mucha gracia. Y esto se ha Tiene perdido un buena poco. No sé si las nuevas generaciones... Es que fíjate, hasta que vino Paco Roca, el que más vendía era Ibáñez. Sí. O sea, que imagínate, 60 años, el que más vendía en todo el mundo. Ahora mismo en España están él, Paco Roca y poco más. O sea... Claro. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Muchas gracias, de verdad, Gerald. Nos vemos próximamente. Compartir, que debo salir de pobre. Y muchas gracias.